Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta segunda tarde de la tercera semana de las redes sociales en Castilla y León. Hoy vamos a compartir una mesa redonda con dos profesionales de la comunicación. A mi derecha tengo a Liliana Martínez, que viene del norte de Castilla, que son patrocinadores de este evento y lo hacen posible. Comenzó su andadura profesional en este periódico, llegando en 2010 a asumir la coordinación de información y la edición digital del diario, y hoy en día es la jefa de negocios de informativos online y la coordinadora del proyecto Evolución. A mi izquierda tenemos a Jorge Francés, que es presidente de la Asociación Provincial de la Prensa de Valladolid y actualmente también es responsable de informativos en los fines de semana. Tenemos que disculpar a Óscar Fraile, que por asuntos personales no se ha podido presentar, así que intentaremos realizar la mesa redonda entre nosotros. Por supuesto, os invitamos a que participéis en cualquier momento, levantáis la mano y hacéis todas las preguntas que les queráis proponer a nuestros invitados. Para comenzar, vamos a intentar hablar y vamos a intentar plantear por qué las pymes no son capaces de llegar a los medios de comunicación. ¿Cuáles son esas barreras o esos impedimentos que hacen que puedan llegar a vosotros? Así que, ¿quién quiere empezar? Empieza ya. Bueno, pues empiezo yo y bueno, luego seguimos un poco con el debate. Pues yo creo que sí que es verdad que las pymes tienen muchas dificultades a la hora de comunicarse o a la hora de que sus comunicaciones sean recogidas por los medios de comunicación. Muchas veces pasa que una pequeña empresa pues no tiene la capacidad suficiente como para tener pues un departamento de comunicación, o bueno, un departamento, una persona que se dedique a la comunicación. Entonces no sabe muy bien cómo tiene que acceder pues al medio de comunicación. Bien es cierto que yo creo que lo primero que se tiene que plantear esa pequeña empresa es qué es lo que quiere comunicar y quién es su cliente y dónde lo tiene que comunicar. Y yo creo que para ello es mucho más fácil que una pequeña empresa pueda tener una relación con un medio de comunicación local que con un medio de comunicación nacional. Porque primero es mucho más difícil que un medio de comunicación nacional se haga eco pues de una nota de prensa de una pequeña empresa aquí de Valladolid, por ejemplo, y luego que a lo mejor pues el cliente de esa pyme pues es más local o más regional, entonces pues para qué le interesa que esa nota de prensa se publique en Murcia, ¿no? Lo que le tiene que interesar a lo mejor es que un medio de comunicación local, como puede ser pues, Televisión Castilla y León o El Día o El Norte de Castilla o las radios locales, pues recojan esa información. Entonces sí que es verdad que no tienen muy claro bueno, pues cómo elaborar esas notas de prensa, a quién se las tiene que dirigir. Muchas veces se envían correos electrónicos a direcciones de correo que no son las que llegan a los periodistas. Y bueno, nosotros pues queríamos un poco también pues, explicar unos pequeños trucos, ¿verdad?, de a quién se tienen que dirigir y cómo se tienen que dirigir, ¿no? No sé si quieres seguir por ahí. Sí, un poco, bueno, primero, antes de nada, agradecer a la ACV que haya invitado a la Asociación de la Prensa de Valladolid a participar en este evento, eso lo primero, y recogiendo un poco el guante que me lanzaba, porque lo que queremos es que haya mucho debate, ¿no? Y que haya muchas preguntas y ayudaros, ¿no?, a las empresas a llegar a los medios de comunicación. Yo sí quería distinguir dos formas de relación, ¿no?, de los medios de comunicación y las empresas. Una, que esa no requiere ningún tipo de truco, que es la inversión publicitaria, en la que, bueno, también como profesional de los medios, pues quería animar a que todas las empresas, teniendo en cuenta cada uno sus posibilidades, pues sí que se planteen la inversión publicitaria, porque es nuestra forma de financiación. Pero bueno, yo creo que lo que más os interesa aquí, más nos interesa esta tarde, es contaros algunos trucos para llegar de forma gratuita, por decirlo de algún modo. Es decir, ¿qué consideramos los medios de comunicación noticia cuando nos llega de una pequeña empresa o de una empresa, para que nosotros nos hagamos eco de ello, lo cubramos, como decimos nosotros en nuestro argot, y le dediquemos espacio, ya sea en radio, en prensa o en televisión? Y es un poco por donde queríamos que fuera el debate y ayudaros, ¿no? Yo creo que hay algunos errores que sí que se cometen, aparte del que decía Liliana de las direcciones de correo. Muchas veces se envían notas de prensa, como decía ella, a direcciones que no existen o que no se usan, ¿no? Entonces hay un papel y una parte muy importante de profesionalización de la comunicación que hace una empresa, por muy pequeña que sea, ¿no? Saber un poco qué estamos haciendo, dónde lo estamos enviando, y también pues eliminar, que seguro que se ha hablado de eso también en estos
en estas jornadas y se hablará mañana, esa idea de que la parte de comunicación y más en redes sociales la puede hacer un sobrino nuestro que le gustan mucho los ordenadores, el propio director de la empresa o el gerente o alguien que durante 2 tardes se ha creado una cuenta en Twitter con el nombre de la empresa y entonces pues se dedica a rebotar un poco pues todos los temas que considera interesantes. Yo creo que hay que ir un poco a profesionalizar, ¿no?, la comunicación. Ahí también nos podemos echar una mano los profesionales. Volvemos un poco evidentemente al tema del dinero. No todas las empresas o muy pocas pequeñas empresas pueden permitirse contratar a alguien para este tipo de temas de comunicación, pero sí es cierto que quizá sí que pueden destinar a una persona a formarse en eso, ¿no?, para saber cómo comunicar y cómo utilizar tanto Twitter, Facebook como las notas de prensa o cualquier otro medio de llegar a los medios de comunicación con mucha más efectividad. Y yo creo que la parte más importante, no me quiero extender porque sí que nos gustaría eso, que fuera sobre todo un debate, es el error fundamental en la comunicación que tienen las empresas cuando quieren que los medios nos hagamos eco de algo, de lo que hacen o de lo que publican. Y es pensar un momento, que es lo primero que hay que hacer, en qué es noticia y qué consideramos nosotros noticia y bueno, y por extensión creemos que es lo que le interesa a la gente, porque muchas veces, pues, por poner ejemplos, llegan notas de prensa de que se ha abierto una tienda, simplemente, en una calle de Valladolid, pues eso evidentemente no es noticia para un medio de comunicación. Que se ha creado un nuevo producto, pero que es similar a otros que existen en el mercado, tampoco es noticia, ¿no? Entonces yo daría cuatro claves para reflexionar a la hora de enviar una nota de prensa o de pensar cómo podemos contactar con los medios. Lo primero es que tenga interés público, ¿no?, que creamos que afecta a mucha gente, porque al final, si no estamos haciendo una publicidad directa, es decir, si no estamos pagando por insertar un anuncio, pues tiene que ser eso, noticiable. Y ahí yo, sobre todo, recomendaría enlazarlo con la actualidad. Los temas de actualidad a los medios de comunicación nos encantan, ¿no?, relacionar temas de actualidad con historias personales, con casos que se dan en algunas empresas, con iniciativas que tienen que ver con este tipo de cosas que estén de actualidad, pues siempre nos hacemos bastante eco, nos llama mucho la atención. Por ejemplo, hay actualidad que nosotros llamamos cíclica, por decirlo de alguna manera, como son pues todas las empresas que tengan algo que ver con la Navidad y que hagan un producto navideño, salen en Navidad. Todo lo que tenga que ver con el cine, aquí en Valladolid, sale en la época de la Seminci. Pero también hay otro tipo de actualidad que afecta a muchas personas y que hay que saber aprovechar el momento. Un ejemplo, por ejemplo, y había varios en los últimos años, ¿no?, un restaurante de Alcorcón que puso menús anticrisis y que los martes por 2 euros a quien presentase la tarjeta del paro, pues le daba el menú completo, ¿no? Eso es una noticia que apareció en muchísimos medios de comunicación y que es una forma de aprovechar un tema de actualidad para aparecer en los medios. O, por ejemplo, esta misma semana, perdonadme por si hay alguien relacionado, pero no recuerdo el nombre de la floristería, una floristería aquí en Valladolid regalaba 500 euros en flores a las parejas de novios que se acercasen allí esa mañana. Pues eso también es noticiable, ¿no?, es algo curioso y que los medios les podemos dedicar un espacio. Evidentemente, más cosas que son noticia, pues lo que es único, o lo más grande, lo más pequeño, lo más novedoso, lo más innovador. Las anécdotas, nuevos productos, por ejemplo, temas que se me ocurren, que hemos contado, en este caso ya no en la Asociación de la Prensa, sino donde yo trabajo en Televisión Castilla y León en los últimos meses, pues la única academia que hay en Castilla y León que da clases de inglés para bebés. Eso es una propia actividad que es muy fácil de comunicar y que ha conseguido reportajes no solo aquí, sino a nivel nacional. O bueno, o también ocurrió también hace tiempo, una primera bodega de la comunidad que comercializó vinos sin alcohol. Pues son productos novedosos que por eso, por la anécdota, por lo curioso, por lo innovador, pues sí que tienen sitio en los medios de comunicación. Y quizá la regla principal y la más importante para tener un hueco, que es ser original, echarle imaginación. Todos los temas que sean originales nos encantan a los periodistas porque creemos que le van a encantar a la gente. Originales tanto porque tiendan a las emociones de las personas, historias personales, hablábamos del tema de los parados, o porque nos den imágenes que den juego, ¿no?, y que creemos que van a llamar la atención a la gente. Por ejemplo, una agencia de viajes de Sevilla regalaba paquetes de vacaciones a toda la gente que fuera disfrazada del sitio, del traje típico con el que quería irse de vacaciones, ¿no? Pues eso salió publicado en todos los medios. O, por ejemplo, una zapatería en Salamanca se inauguró hace poco y le regalaban pares de zapatos a los que hicieran cola antes de la inauguración descalzos, ¿no? Entonces, bueno, son imágenes curiosas que no van más allá, eso no implica un gasto económico en publicidad, pero sin embargo es fácil que se hagan un hueco en los periódicos, en las radios y en las televisiones. Y
Y bueno, poco más quería apuntar sobre estas reglas, pues eso, porque yo sí que quería que entrásemos más en debate y en cosas que os preocupan o cómo llegar en casos concretos a los medios de comunicación. Pero sí aprovechando también este foro y bueno, en mi condición como presidente de la Asociación de la Prensa de Valladolid, en el tema de las redes sociales, sí que quería también destacar un poco el papel del periodista en todo este nuevo mundo que se nos ha abierto con Internet. Es cierto que la información llega de muchísimas personas, prácticamente todo el mundo puede emitir noticias y convertirse, entre comillas, en informador de todo lo que sucede alrededor, pero bueno, desde las asociaciones de profesionales de la prensa sí que queremos destacar la garantía de rigor y de veracidad que supone la información que emiten los medios de comunicación, ¿no? Al final, retitular, hacer caso a un tuit de alguien que no es una persona de referencia o especializada en algún tema, pues bueno, pues nos puede inducir a error, puede ser falso. Sin embargo, las personas de referencia, los periodistas, los medios de comunicación, pues tienen ese plus o esa garantía, o debemos velar porque tengan esa garantía de calidad, de que sea una información contrastada y también de darle un contexto, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos hilos, pues sí nos gustaría entrar en debate. Yo quería Sí, por supuesto. matizar una cosita que ha dicho Jorge, que me ha parecido muy interesante, que es el tema que dice, bueno, de poder hacer campañas pues, en los medios de comunicación. Y entonces yo creo que las empresas también tienen que tener claro la diferencia entre noticia y publicidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí muchas veces surge un problema, que es que quieren hacernos pasar por noticia lo que es publicidad. ¿Qué pasa ahí? Pues que si la noticia es interesante y es una historia, y al fin y al cabo el periodismo es el arte de contar historias, cualquier periodista te lo va a publicar. El hacer una historia de una nota de prensa, eso ya tiene ahí la empresa, pues tiene que ver un poco, pues lo que hemos estado hablando, pues con imaginación, un poco de ver cómo se vende, ¿no? Pero de hecho, igual que se sabe vender para vender su producto en otros ámbitos, pues también tiene que saber cómo vender su producto pues en este ámbito, en este caso ante los medios de comunicación, ¿no? También es verdad que hay algunas campañas publicitarias que según muchos estudios, pues luego el beneficio que tienen las empresas llega casi al 85% de, bueno, pues yo me gasto mi dinero en vender mi producto de esta forma, ¿no? Y entonces yo creo que también puede ser pues interesante plantearse qué es lo que quieres, cómo lo quieres vender y dónde lo quieres vender. Y luego otro tema que estábamos hablando de cómo nos vendemos, muchas veces pues hay empresas que dicen, bueno, es que yo ahora, pues lo que comentábamos, no me puedo plantear tener una persona en plantilla dedicada a esto, ¿no? Pero sin embargo sí que hay empresas que pueden llevar la comunicación, incluso asociaciones empresariales como esta, que pueden ayudar a las empresas a facilitarles, ¿no?, el acceso a los medios de comunicación, y que les pueden plantear cómo pueden hacer un plan de comunicación, que yo creo que es muy interesante que cada empresa se cree su propio plan de comunicación y que decida, bueno, yo llego hasta aquí, lo puedo hacer así, ¿no? También es verdad que muchas veces pensamos en medios de comunicación tradicionales, televisión, radio, prensa, pero luego tenemos todos los medios online. Luego muchas veces a través de las redes sociales también se pueden vender los productos o promocionarlos. A lo mejor es más efectivo que una persona con una relevancia o un periodista de una empresa te haga un retweet de tu marca, ¿no? Incluso pues en los blogs también es interesante que se vea nuestro producto, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, pues por suerte hay muchos ámbitos donde las pequeñas empresas que tienen menos capacidad a lo mejor de hacer una gran campaña publicitaria, pues con la imaginación que habla Jorge puede ir buscando un poco cuál es su lugar, ¿no? Sí, yo creo que por resumir esa es la clave, ¿no? Porque siempre nos dicen lo mismo, no hay hueco para una pequeña empresa en los medios de comunicación. Sí que los hay, algunos ejemplos que he citado, existen algunas empresas de estas que he citado tampoco eran muy pequeñas, pero las hay, incluso de la panadería de la esquina, que se le ha ocurrido una iniciativa imaginativa y que nosotros le damos cabida. Yo creo que la clave es eso, si queremos estar en los medios, evidentemente lo que hablábamos, sin pagar, porque pagando pues estáis todos en el momento que queráis, simplemente con publicidad pura y dura, pues simplemente echándole imaginación se puede conseguir llegar a los medios con ideas originales y eso nos va a dar mucha notoriedad, ¿no? Sobre todo
para difundir y para que la gente nos conozca. Evidentemente, lo que hablábamos de lo de los descalzos a la puerta de una zapatería o ir disfrazado a una agencia de viajes, pues a lo mejor no va a hacer que se venda nuestro producto muchísimo más, pero sí que toda la gente de nuestra ciudad o de nuestra región pues conozca que existimos, ¿no? Que al final ese es el papel también de llegar a los medios de comunicación. No hay ninguna pregunta de momento que les queráis hacer respecto a... Bueno, rescatando un poco lo que habéis comentado al principio de ese plan de comunicación que toda empresa tiene que tener, sea más grande o más pequeña, y sobre todo yo creo que centrándonos en el aspecto de que no todas las empresas se pueden permitir tener un departamento de comunicación como profesionales, ¿qué elementos básicos sí debería tener ese plan de comunicación y sobre todo qué presencia en las redes sociales para poder llegar a vosotros? O sea, ¿cómo las deben utilizar o cuáles son los elementos clave para poder llegar a vosotros a través de ellas en ese... ¿Y qué elementos básicos debe tener? Yo creo que un plan de comunicación, lo importante que tienes que saber es un poco pues lo que decía yo antes de qué es lo que quieres comunicar, dónde lo tienes que comunicar, a quién se lo tienes que comunicar y para qué, ¿no? Yo creo que es importante, cada empresa tiene que saber quién es su cliente y cómo llegar a su cliente. Es lo que decíamos de si tú pones un anuncio en un periódico de Murcia y tu cliente está en Valladolid, pues estás gastando el dinero, vamos, un poco ahí a lo tonto, ¿no? Entonces, tener muy claro qué es lo que necesitas y cómo lo puedes hacer. Luego buscar un poco, pues, a lo mejor a través de alguna agencia de comunicación o a través de asociaciones que te puedan echar una mano, y si no, bueno, pues buscarte un poco la originalidad de poder decir, bueno, pues hago un evento, invito a una serie de personas y así me conocen, buscar un poco pues, la cercanía del medio. Yo creo que aquí, por ejemplo, en Valladolid, las empresas tienen suerte que somos medios muy cercanos, solemos ir a las cosas que nos invitan, solemos participar, con lo cual, bueno, es fácil, yo creo que conocer a un periodista, ¿no? Es fácil conocer el periodista que hace local, mucho más fácil que a Iñaki Gabilondo. Entonces, bueno, pues aprovecha, ¿no? de la cercanía, ¿no? Porque sí que es verdad que, bueno, tú si vas conociendo a alguien, pues le puedes decir, oye, mira que hago esto, fíjate, tal, y por ese lado, bueno, también se puede ir accediendo, ¿no? Y luego, bueno, en la presencia de redes sociales, aunque supongo que esto se habrá hablado a nivel general en todas estas charlas, porque es el objetivo de la jornada, pues yo creo que la clave es saber qué imagen queremos dar y mantener esa imagen, ¿no? Ser constantes, porque hay muchas veces que hay empresas que crean su página de Facebook o su Twitter y tienen un tweet. En las visitas 2 años después siguen teniendo un tweet, el mismo tweet de aquel día que lo creó porque tal, no sé. O luego, bueno, pues casos que han salido también en charlas que hemos tenido antes, pues gente que cuelga imágenes de sus vacaciones en la página web de la empresa, en la página de Facebook de la empresa, o que lo utiliza para charlar con sus amigos. Eso no es profesional, eso no es un plan de medios profesional, ¿no? Hay que saber utilizar Twitter y Facebook pues para difundir nuestra imagen corporativa y para crear también una buena reputación de nuestra marca y para que la gente pues pueda seguirnos. Hay que elegir muy bien, sobre todo en el campo de los profesionales, con lo que hablabas, si no se puede conocer a los periodistas personalmente, a través de Internet y de Twitter, pues sí que es mucho más fácil, ¿no? Entonces, pues yo creo que prácticamente todos los periodistas de esta comunidad, cuando alguien nos sigue, le respondemos, cuando alguien nos pasa algo, le contestamos. Quiero decir que a través de Twitter sí que se ha abierto una vía mucho más directa para contactar con nosotros, y cuando vemos, yo creo que todos hemos incorporado ya esa vía para buscar historias y noticias. Yo, de toda la gente que sigo y que me sigue, pues cuando me llama la atención lo que publican, lo primero que hacemos es contactar con ellos para intentar hacer algo más, ¿no? Publicar una noticia sobre eso, si merece la pena, profundizar en el tema. O sea que yo creo que a través de las redes sociales es una de las mejores fórmulas y más baratas de poder acceder a los medios. Y aparte de eso que habéis planteado de los errores, ¿no?, que suelen cometer estos empresarios, de el que comentabas tú sobre todo, de que no se distingue entre noticia y publicidad, ¿qué otros errores veis con frecuencia que quizás son percibidos por el propio empresario como una virtud o es la mejor forma de llegar a vosotros, realmente no lo es? O sea, ¿qué errores veis día a día? El que más ocurre es el que decíamos de la dirección de correo, que es que lo que se envía no llega. Luego también hay gente que es lo contrario, que agobia un poco al periodista, ¿no? Entonces, a veces se llega por muchos sitios algo y lo que hace ya que al final, pues como todo en la vida, pues te cause como un poco de
rechazo, ¿no? De decir qué pesadez, ¿no? Estas personas. Pero yo creo que básicamente, si lo que se cuenta es interesante, es que ningún periodista lo vamos a dar la espalda, porque otra cosa no, pero si es que nos interesan las historias y contarlas y las curiosidades. O sea, tiene que ser interesante. Pero si lo que te están diciendo, pues eso, la apertura de una tienda, es que es tan publicitario que poca historia se puede sacar, ¿no? Sí, yo creo que la clave está en ponerse en el lugar del periodista por un momento, ¿no? Evidentemente lo que pasa en nuestra empresa para todos es lo mejor del mundo, ¿no? Y si nos va bien, pues hoy hemos conseguido ampliar el local o hemos conseguido contratar a 2 personas más o vamos a lanzar un nuevo producto tal, pues es lo más importante, o cumplimos un año en esa ciudad, pero evidentemente yo le propondría a todos que se hicieran la pregunta antes de mandar la nota de prensa o contactar de si eso va a ser realmente interesante para, ya no solo para el medio de comunicación, al final es para el resto de la sociedad. Es decir, si una señora de 3 calles más para allá le va a interesar ver una noticia de 1 minuto 10 en televisión o media página en un periódico diciendo que la tienda de la esquina pues cumple un año, ¿no? O amplió, ha comprado el local de al lado, o bueno, noticias un poco así más. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Hay que buscar cosas que sean de interés general y que realmente generen un poco pues reacciones en la gente, ¿no? Emociones. Luego las notas de prensa también tienen que ser informativas, o sea, que expliquemos un poco pues lo que hace la empresa y que demos datos, porque a veces nos llegan notas de prensa que son un poco, bueno, que no sabes muy bien cómo tienes que acceder a la persona que lo ha escrito, ahí a quién tienes que llamar. Entonces, claro, que se facilite un poco también la tarea, ¿no? del periodista, y si puede ser, bueno, pues en esa nota de prensa que sea un poco, que llame un poco la atención, pues mejor. Luego, no sé, que se vea que es un poco personal dirigido a ti, porque si te llega una nota de prensa y está escrita a 200 medios, no sé, también pierde ahí un poco el interés. Y luego también es verdad que cuando nos llegan notas de prensa a través de asociaciones, pues también a veces se les da como más importancia, parece que están como más respaldadas. Entonces, bueno, puede ser también un truquillo que que se puedan mandar, por ejemplo, notas de prensa pues a través a través de vuestra asociación o otra asociación empresarial, pues eso también pues también llama más la atención. Sí, un poco por entender, los que no seáis del mundo de los medios, lo que intentamos decir es llega tanta información todos los días a los medios de comunicación, tantas notas de prensa, tantas cosas que pueden ser contadas, que nuestro trabajo realmente es hacer una selección y además, por desgracia y según está la situación económica, cada vez más pequeña, en minutos en radio y en televisión, en páginas en prensa. Entonces, bueno, pues un poco la filosofía de todo esto es que lo que la empresa cuenta tiene que ser lo suficientemente interesante como para ganarse un hueco ante toda esa competencia de noticias que hay y de historias que contar ese mismo día, ¿no? Y en ese sentido sí que se me ha olvidado contar una cosa, que puede ser un detalle un poco tonto a lo mejor, pero que también lo hablábamos antes, tiene su importancia, ¿no? Decidir exactamente en qué momento y qué día vamos a emitir una nota de prensa. Emitir una nota de prensa mañana, el día de la huelga general, cuando los medios estamos hasta aquí, es tirarla a la basura directamente, ¿no? En Castilla y León, emitir una nota de prensa un jueves con el Consejo de Gobierno, no sé qué tal, es garantía de que no lo va a leer nadie, a no ser que sea algo muy, muy importante, ¿no? Entonces también hay que saber cuándo organizar, ¿no? Buscar, sobre todo, bueno, el truco que usamos casi todos, los que además están en los medios estamos en otras cosas, es convocar las cosas los lunes o los martes, que suele ser cuando hay menos volumen de noticias. Los lunes o los martes suele ser más receptivo todo el mundo, a no ser que haya algo muy importante ese día, alguna tragedia o algún suceso importante, suele haber menos noticias que a partir del miércoles. Los jueves y los viernes suelen ser los días más complicados, ¿no? Los veranos, por ejemplo, son momentos, los 3 meses de verano son momentos maravillosos para mandar esa historia interesante de una empresa. Porque en verano sí que es verdad que los periodistas estamos deseosos de que nos cuenten historias interesantes que poder publicar. O sea, que en verano es una época muy buena, los periodos vacacionales normalmente están muy bien. Y sí, los lunes y los martes. Sobre todo intentar que si hacemos una convocatoria, por ejemplo, a los medios, pues eso, que no coincida pues con los grandes eventos que puede haber en una comunidad, ¿no? Pues que eso no lo hagas pues a la misma hora que el Consejo de Gobierno. Por ejemplo, vienen los Reyes a Valladolid, bueno, pues en esa hora el que convoque, pues es que no va a ir nadie. Es así porque normalmente son los temas que sigue la agenda de los periódicos y de las teles y de las radios, de los medios de comunicación en general. Y eso sí que es inevitable. Sí, ¿no? por seguir con esos trucos de horas, pues también hay que ponerse en la piel del periodista
de las horas a las que son los informativos o que se cierran las redacciones, ¿no? Evidentemente convocar a partir de las 12:30 a 1 de la tarde o es algo muy interesante o tampoco va nadie, porque está todo el mundo preparando su información de ese día, y a partir de las 7, las 8 de la tarde igual, a lo mejor hora es a primera hora de la mañana o a primera de la tarde, ¿no? Pero bueno, esos son trucos tan concretos que no sé si os interesa saber realmente o nos estamos ya yendo un poco por las ramas. ¿No queréis preguntarles nada? Los tenéis aquí, empresarios, por favor. ¿Por enviar la nota de prensa directamente a los medios de comunicación, a las agencias de noticias o ambos? Bueno, yo creo que es complementario. La ventaja que tiene es que si te lo publica una agencia de noticias, te lo puede publicar todos los medios. Es decir, nosotros nos nutrimos de las agencias de noticias y de hecho a nivel online hay muchos periódicos que rebotan automáticamente todo lo que tienen de sus agencias contratadas. Es decir, que si tú envías a Europa Press o a EFE o a ICAL una nota de prensa y pasa su filtro, por decirlo de algún modo, te garantizas que lo va a publicar todas las versiones online de todos los periódicos que ellos se nutren de las agencias, porque como en el online hay más espacio disponible, pero bueno, yo te diría que lo enviaras a ambos sitios, ¿no? Es Porque que lo al final, difícil es que te lo rebote la agencia claro, de, la agencia de sí noticias. que, La sí agencia es que tiene complicado. un filtro un poco mayor, porque bueno, al final, como ellos sí que van rebotando absolutamente todo lo que ocurre, es más complicado que te hagan un hueco a no ser que la historia sea muy buena. Hombre, Si yo la creo que la historia es clave... muy buena, te va a dar igual. Sí, a donde lo envíes. Pero A donde bueno, lo envíes. la diferencia, por entendernos, es que si se lo envías a Liliana y ella te lo publica en Norte de Castilla. Pero si consigues que se te lo publique EFE, lo va a rebotar todo el mundo. Yo tengo EFE, entonces yo también lo leo, ¿no? Desde mi periódico, desde mi televisión, mi radio, donde sea, y yo luego decido si publicarlo. No hace falta hacer ese doble esfuerzo de volverlo a enviar a mí. Pero bueno, el truco de ella es el mejor, el de conocer a personas concretas, saber exactamente qué periodista lleva ese tipo de información que tú haces y dirigirte a él, ¿no? Más que empezar a enviar a correos un poco... También depende de dónde a ti te interesa que se publique. Si tú lo que quieres es soltar un tema en general, o si lo que quieres es, bueno, pues a mí me interesa que se publique en un periódico concreto porque mi público es el tipo el que lee el periódico, o mi público es el que está en la web, o mi público es el que está en Twitter. Eso pues depende de si quieres hacer algo generalista o algo más concreto, eso depende. Pero bueno, el tema de la agencia de comunicación es que tiene su problema. Yo una vez que te lo publica la agencia de comunicación, o sea la agencia de información, ya no hace falta que envíes la nota a nadie más. A lo mejor pasa lo contrario, que es que se satura un poco. Que dices, esto me llega por aquí, por aquí, por aquí... ¿El periodo navideño cuela cualquier cosa que tenga que ver con algo navideño? No, a ver, cuela es muy duro, ¿eh? No, a ver, yo no quiero decir colar, yo lo que me refiero es que a lo mejor el mismo tema tiene más posibilidades de entrar en un medio de comunicación cuando hay menos temas que cuando hay más. Y eso es un poco lógico. Si hacemos una selección de temas, pues a lo mejor la selección de temas pues se hace muchas veces pues por importancia, por proximidad, bueno, etcétera, etcétera, lo que son pues, las técnicas del periodismo clásicas, ¿no? Pero claro, hay ciertos temas que a lo mejor dices, pues esto es súper interesante, pero es que hoy no puedo ir, no puedo cubrir este evento, que a lo mejor hace una empresa que vaya, pero si tú tienes una plantilla de gente, tienes 3 periodistas y hay 4 cosas, pues a las 4 no llegas, eso está claro. O si tienes 80 páginas, tienes que distribuir los temas en 80 páginas. Pero, por ejemplo, en un periodo navideño, un tema interesante pues de una empresa que hace, pues, no sé, las bolas de Navidad para todo el mundo, pues puede tener, pues a lo mejor un reportaje en Televisión Castilla y León, una página en el norte de Castilla. Sí, un poco volvemos a la originalidad. Sí. Hombre, la información es tan cíclica que hasta nosotros mismos nos aburrimos, ¿no? Que en Navidad hacemos Sí, todo son el siempre mismo los mismos reportaje temas de los a veces. turrones, del no sé qué, del no sé cuál. El Día de los Difuntos, el mismo reportaje de los buñuelos. De tal. Entonces, si aprovecha una empresa y llega a nosotros aprovechando ese envoltorio de Navidad con una idea un poco novedosa, te aseguro que vamos todos de cabeza. O sea, es que es así, porque eso, la información es tan cíclica que muchas veces nos cansamos nosotros mismos de meter siempre lo mismo, ¿no? Que hay que meterlo, pero si tú en vez de hacer los buñuelos normales, los haces de... Bueno, ahora es que ya se hacen de muchos sabores, ¿no? Pero eres la primera que los haces de piña, pues es más fácil que hagamos el reportaje contigo que vayamos a cualquier otra pastelería a buscar los típicos buñuelos de nata de toda la vida, ¿no? Entonces a eso me refería en aprovechar las informaciones cíclicas. Y luego también aprovechar los temas de actualidad, ¿no? A lo mejor no es el mejor ejemplo porque no es una información muy positiva, pero nosotros nos hemos pasado toda la semana pasada y la anterior buscando
utilizando empresas de seguridad con el tema del Madrid Arena para hablar de seguridad en eventos, y han salido un montón. Esa información en otra época no hubiera salido, de cómo se controlan los accesos, qué requisitos tiene que tener, cómo se contrata personal. Entonces, cualquier empresa de seguridad que esos días hubiera acudido a nosotros, hubiera sido perfecto. De hecho, volvemos a hablar de las agencias, nos llegó información a través de la agencia Atlas con imágenes y reportajes de algunas empresas para poder elaborar una noticia más amplia. Entonces yo creo que hay que saber aprovechar ahí, ¿no? Hay que convertirse un poquito en periodista en ese sentido para comunicar en el momento justo y aprovechar los puntos fuertes de nuestro negocio cuando vienen esas temporadas, ¿no? Si es el caso navideño, pues también, pero dándole una vuelta para que no sea lo mismo de todos los años o no sea lo mismo que ofrecen otras veintitantas empresas en Valladolid, ¿no? Creo que esa es la clave. Luego el caso es que nosotros mismos nos sorprendemos cuando encontramos empresas que están haciendo cosas muy interesantes, las hacen aquí, por ejemplo, en Valladolid o en Castilla y León, y a lo mejor, pues no sé, porque por desconocimiento de esas empresas o porque no saben cómo acceder a los medios de comunicación, tienen productos muy interesantes, a lo mejor están trabajando en todo el mundo haciendo algo y lo desconocemos, porque sí que es verdad que a lo mejor los medios siempre acabamos sacando a las mismas empresas, no por nada, pero hay empresas que, por ejemplo, trabaja mucha gente en ellas, entonces las informaciones que se publican pues afectan a mucha gente, ¿no? Pero sí que es verdad, nosotros que tenemos un proyecto que llevamos desde abril con él, que se llama el Proyecto Evolución, en él hablamos de negocio digital y tecnología. Hemos empezado a hablar de empresas que hacen temas punteros en tecnología y a veces nos sorprendemos a nosotros mismos de que están trabajando a lo mejor una empresa en el Parque Tecnológico de Boecillo y hace algo muy sorprendente o que a lo mejor solo se hace en España y decimos, pero bueno, ¿y cómo nunca se ha hablado de esta empresa? ¿Cómo nadie le ha dado una cabida con lo interesante que es lo que está haciendo, ¿no? Que a lo mejor estamos cansados de ver lo que hace uno en Estados Unidos y nosotros lo tenemos aquí al lado, no le ha dado nadie ni media línea y es muy interesante lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, que también esas empresas que hacen cosas que a lo mejor ellos no se dan cuenta o a lo mejor están tan centrados en su producto y en su producción que no ven importante abrirse o salir en los medios de comunicación y tienen, bueno, pues es gente muy interesante y está aquí al lado nuestro, ¿no? ¿Cómo valoráis que a lo mejor una pyme, ¿no? Que no es una gran empresa, que como comentabais antes no puede contratar directamente a una persona de comunicación, ¿cómo valoráis que a lo mejor, digamos, lo pueda contratar de forma externa a una agencia de comunicación o a un freelance? ¿Cómo valoráis a lo mejor esa alternativa? Más nada por profesionalizar lo que comentabais antes, ¿no? La comunicación de la empresa. Pues muy bien, Creo que es la mejor opción y más pues los problemas que atraviesa la si puede ser profesión un de periodista, comunicación. ¿verdad? Pues mejor. Si puede ser un periodista mejor, pues bien, esto para nosotros. No, evidentemente, siempre que sea posible, pues mi consejo sería apostar por alguien profesional. Sí es cierto que hay empresas de comunicación que ofrecen ese tipo de servicios y lo hacen maravillosamente bien, ¿no? De llevarte toda la comunicación a través tanto de redes sociales, offline, online, dentro, fuera, y te llevan la web y todo, y lo hacen de maravilla y llegan a los medios de comunicación, tienen los contactos buenos, ¿no? Decíamos, nos llegan y saben qué historias venden y qué historias no. También hay freelance, hay un montón de freelance, de periodistas que, eso, por desgracia, como nos está afectando también muchísimo la crisis al periodismo, que se han quedado sin trabajo y se están dedicando a crear proyectos emprendedores de este tipo, ¿no? De dar pequeños servicios a empresas, a pymes para poder mediante freelance pues cubrir esas necesidades que evidentemente es una pequeña empresa, no puede tener un departamento de 3, 4 personas o incluso a veces de una de comunicación exclusivamente, porque si son 4 trabajadores y tiene que contratar a uno, pues al final, pero bueno, yo creo que es una opción perfecta, vamos. ¿Y dónde están esos freelance? ¿Dónde los encontramos? Aquí. Pues mira, por ahí tienes varios. Bueno, pues sí, yo conozco algunos, no luego te puedo pasar contactos, pero sí que hay bastantes empresas. Es cierto que también han caído muchas agencias de comunicación y empresas de comunicación con la crisis, que evidentemente la inversión en publicidad, que eso es otro error básico que suelen cometer las empresas, ¿no? Que todavía hay muchas que consideran la comunicación como un gasto y no como una inversión, ¿no? Claro. Entonces, pues el primer sitio que recortar ha sido ese en muchos sitios y de hecho en muchas empresas no tan pequeñas y grandes han desaparecido completamente los gabinetes de comunicación, les han despedido directamente en los últimos años, ¿no? Entonces, bueno, existen. Si quieres luego te doy contactos, tampoco es plan de... Pero sí que hay mucha gente que se dedica a ello y si no, pues también puedes recurrir con
más del 35% de paro en nuestra profesión. Creo que todos conocemos a profesionales que estarían encantados de, mientras se encuentran un trabajo a jornada completa, dedicar unas horas a llevar la comunicación de alguna empresa. Incluso una misma persona puede llevar varias De cuentas varias, de varias empresas sí. y hacer de ese su trabajo, vamos, Por eso. dedicarse a eso, ¿no? O sea, sería estupendo. Cuando más profesional sea la persona que tienes al frente de la comunicación de la empresa, pues yo creo que vas a conseguir mejor tus objetivos, eso está claro. ¿Cuánto tiempo es apropiado el óptimo para mandar una convocatoria de prensa de un evento? ¿Con cuánta antelación? Bueno, pues yo creo que a veces se comete el error o de mandarlo muy pronto, incluso te estoy hablando como de 2 o 3 meses antes, con lo cual cuando quiere llegar el momento, lo has olvidado 50 veces ya. Yo por mi experiencia personal, cuanto más tarde mejor, mientras haya margen de maniobra. Claro. A lo El mejor día antes o la noche o 2 días antes. Yo creo que a lo mejor, o sea, una semana antes está Y luego bien recordar. para el tema de Si las recuerdas, agendas y luego el día antes un recordatorio. Pero vamos, yo creo que una semana antes es interesante, más que nada pues porque la gente pues tenga en mente el jueves hay esto, el martes hay esto, me hago así y tal. Y luego el día antes pues sí que a lo mejor una convocatoria, recordatorio o la llamadita. Sí, un para poco por explicar el porqué. Normalmente, bueno, todos los medios que conozco y que he trabajado hacemos la agenda diariamente, entonces depende un poco de lo que nosotros llamamos coberturas, es decir, de las noticias que queramos cubrir al día siguiente, entonces vamos a dar cabida a más temas o menos. Entonces, claro, si de repente te llega una nota de prensa hace una semana, la tienes en un montón allí en la mesa porque, bueno, te ha parecido que puede tal, pero nadie te lo vuelve a recordar, lo mismo cuando hagas limpieza es cuando aparece la nota. Si te llega justo en el momento en el que estás preparando, aunque sea es un recordatorio de que ya lo habías enviado y que va a ser mañana y tal, cuando estás preparando las coberturas del día siguiente, te llega una nota y dices, es verdad, esto podemos ir, sí, mira, nos cuadra, entre esta hora y esta hora sí podemos, pues van a ir seguro. Ahora, si lo envías con 1 o 2 meses, como decía ya de antelación, olvídate, porque nadie se va a acordar de eso. Y si además llamas y dices, oye, dentro de 2 meses vas a poder asistir, pues seguramente te digan que no. Digo, no sé si voy a seguir trabajando aquí dentro de 2 meses. Sí. O sea, con mucha antelación no. Yo creo que una semana. Sí, una semana y luego el día antes así para... Y luego pues, recordar. tener un poco lo que decíamos antes de tener un poco en mente las horas, los días que se hacen, mejor por la mañana yo creo. A primera hora tampoco a las 8 de la mañana. A una hora, no sé, a las 11 es una buena hora, 10 y media, 11. Es una buena hora, sí. Ahora todos a las A todas las ya verás a partir de a la que misma viene hora. todas las 11. Todas las 11. Los lunes y los martes. Todas las 11. Los lunes y los martes, y bueno, por la parte que me toca también de fin de semana, los fines de semana son buenos días para convocar cosas, ¿eh? Porque Bueno, lo que los pasa sábados que, por la mañana. los sábados, sí. Pero bueno, es cierto que también tiene que descansar la gente de las empresas, pero los sábados por la mañana suele haber menos volumen de información y nosotros tenemos los mismos minutos de informativo, con lo cual hay más margen para poder cubrir más cosas, ¿no? Entonces, también es buen día, no solo los días de diario. ¿Más dudas que queráis comentarles? Yo creo que también es importante porque comentáis, ¿no?, que hoy en día es fácil conocer a un periodista, pero yo creo que a lo mejor un empresario que tiene que dedicarse a muchos aspectos de su empresa, ¿no?, que realmente son 2 o 3 trabajadores, a lo mejor les supone un hándicap el establecer relaciones con vosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar a establecer esos lazos, a moverse en ese mundo y poder llegar hasta vosotros para saber que no es la dirección que aparece a lo mejor en la página web o que he encontrado, sino esta otra? ¿Cómo llegar realmente a vosotros? Bueno, pues a veces los empresarios se manejan entre los empresarios, me refiero. A veces te encuentras que el empresario es más fácil para él conocer a un empresario de un medio de comunicación que a un periodista, con lo cual a veces te dicen, oye, que he conocido a tal y te han dicho, o sea, es echarle un poco de morro también el asunto, ¿no? Yo, no sé, yo sugiero llamar a los sitios y preguntar, oye, algo tan fácil como, ¿quién lleva vinos? ¿Quién lleva, no sé? Atreverse un poco. Oye, ¿quién lleva automoción? Si te van a pasar, pues tal periodista lleva automoción. ¿Quién lleva local? No sé, atreverse un poco y vamos, que es que contestamos siempre. Sí, si estamos, sí. Si estamos, sí, pero vamos, si se llaman a bueno, y lo siempre que decías tú antes contestamos. también es muy buen consejo, ¿no? Utilizar, por ejemplo, la CV en este caso, tiene Sí. un departamento de comunicación que seguro que está encantado de ayudar a la gente
que tenga alguna pregunta de este tipo y controlan perfectamente los medios y las personas que se dedican más o menos a cada cosa en los medios, ¿no? O sea que para dar ese contacto creo que también puede ser, Claro. puede ser una buena vía. Y luego lo que hablábamos a través del Twitter, pues también, lo que pasa que bueno, es más arriesgado porque sí, puede que si hay mucha saturación de tweets o de tal, pues es, no sé, puede pasar más desapercibido, ¿no? Y dice, pues este no me ha contestado, este es un mal queda, ¿no? Pero bueno, también a través de las redes sociales también suele haber correos de los periodistas, no sé, hay que buscarse un poco la vida, ¿no? Pero bueno, que accesibilidad por vuestra parte sí que hay. Yo creo que la tenemos, no sé, nos tendrían que decir desde el otro lado si han intentado contactar con nosotros y no con nosotros en concreto, digo. Yo creo que los periodistas locales somos bastante accesibles, que por un lado o por otro se puede acceder a nosotros, no sé, yo no lo veo muy difícil, ¿no? Algo a través del teléfono o tal, vamos, nos solemos poner al teléfono, ¿verdad? Sí. Si nos llama siempre, si no estamos... Y si no, siempre te dan una dirección de correo. Siempre te dan, o al correo, vamos, solemos contestar, no creo que... Hombre, sí que es verdad, es que a veces cuando los que estamos metidos en los medios de comunicación nos parece que como funcionamos los medios de comunicación, pues debería saberlo todo el mundo, ¿no? Entonces decimos, hombre, ¿y cómo este no sabe que hay un jefe local o cómo que no sabe que hay un jefe de economía? Y luego te das cuenta, pues cada uno está metido en su sector y lo normal es que entienda mucho de su sector y no tiene por qué entender ni cómo funciona un medio de comunicación ni cómo se hace una nota de prensa, eso es lógico, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de las asociaciones yo creo que es lo más fácil, porque te van a ayudar a elaborar una nota de prensa, te van a decir, como ellos nos conocen, te van a decir, pues mira, esto se lo puedes enviar a tal medio, a tal periodista, si quieres le llamo yo y le digo que esto que haces es muy interesante. Claro, a lo mejor por ese lado. Sí, puede ser, sí. ¿No tenéis más dudas que queráis preguntarle? ¿Consideráis que la utilización de Twitter por parte de una empresa directamente para llevar su comunicación puede ser un canal propio de comunicación y también un canal para los medios de comunicación? O sea, ¿puede utilizarlo de una doble manera o se quedaría simplemente en sus followers y que sería difícil que llegara hasta los medios? Hombre, yo creo que sí, que se puede utilizar de las dos maneras, pero hay que saber, hay que conseguir comunicar cosas interesantes primero y segundo, pues que te sigan o seguir a los periodistas y a los medios o sea, que sepan que existes. Esa es la historia. Al final, ¿no? Que lleguen a ti, porque una empresa puede tener no sé cuántos followers y seguir a tal, pero si a mí, yo en mi timeline nunca me llega ese tweet tuyo de tu empresa, pues yo nunca voy a saber que existo. No estoy ni rechazando la nota que me estás enviando, ni la información, ni creo que la historia es peor, sino simplemente no nos llega, ¿no? Entonces yo creo que hay que cerciorarse de que se llega, pero yo creo que sí que puede ser una buena opción para... Sí. Lo que decía antes, nosotros hemos movido muchísimos temas que nos hemos enterado a través de Twitter. Para mí ahora mismo es fundamental tener el Twitter abierto a la vez que estamos mirando las agencias y que estamos viendo un poco cómo se mueve la información del día para ir valorando, teniendo todas las precauciones que supone Twitter también, ¿no? Porque a veces la gente se cree que de lo que se habla en Twitter es exactamente lo que se habla en toda la sociedad, y a mí me parece que no es así, ¿no? Que la población que hay en Twitter es una parte de la sociedad, no toda, pero bueno, teniendo esas precauciones, no vienen al caso ahora, pues yo creo que sí que sirve para encontrar muchos testimonios, muchas historias a muchas empresas, y yo Internet y Twitter es lo primero que uso ahora mismo cuando necesito buscar algo, ¿no? Alguna historia complementaria, alguna empresa, lo que hablábamos, que por temas de actualidad pues podamos requerir, encontrar una empresa de no sé qué, pues voy buscando entre mis redes sociales, a través de Internet, y las primeras que aparecen pues vamos llamando, ¿no? Estamos hablando siempre de información, bueno, en televisión se llamaría de informativos, ¿no? Pero bueno, no pagada, ¿no? Buscando empresas que muchos les llamas y dices, oye, ¿quieres participar con nosotros? ¿Cuánto vale? Digo, no vale, te llamo de informativos, esto es gratis, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber llegar, pero sí me parece un buen canal para comunicar. Ahora, lo que comuniques tiene que ser interesante. Si volvemos a lo mismo, al final es que hay empresas que comunican cosas que no tienen y que repiten el mismo tuit 80 veces todo el rato y que todos los días sacan la misma información. Entonces, pues eso no llega a ninguna parte, ¿no? Yo creo que aquí en las redes sociales pasa un poco que pasa afuera, ¿no? Que tienes que saber lo que quieres comunicar y cómo lo comunicas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, Twitter, ¿no? Y lanzas un mensaje, lo lanzas bien, pues, interesante, sigues a una serie de medios que te interesan, sigues a una serie de periodistas que te interesan, les mencionas de vez en cuando,
a lo mejor les haces alguna pregunta, a ver si te contestas, un poco lanzas la caña, a ver si ellos te siguen a ti. Pues yo creo que con un poco, sin ser pesados, que a lo mejor se consigue lo contrario, pues yo creo que un poco insistiendo puedes hacer pues, que un medio de comunicación te siga y que pueda pues, retuitear algo que tú has comentado y que puede ser interesante, incluso pues, que te sirva como fuente y que digas, anda, mía, pues esta empresa que hace tal cosa, pues les voy a llamar porque Sí, porque me ha parecido muy interesante, ¿no? Sí que es verdad que nosotros ahora otra de las fuentes son las redes sociales y lo mismo pues que ves cuáles son los temas del momento porque pueden ser interesantes un poco para elaborar temas o para mover temas, ¿no? También puedes ver lo que hace la gente o incluso conocer la existencia de empresas que desconoces o que hacen temas interesantes. Yo creo que sí, yo creo que es muy interesante. Antes hablábamos en la comida que para llevar una red social la principal cualidad es el sentido común, luego todo lo demás, si eres profesional, yo creo que sale, ¿no? Entonces, que tú lo sepas llevar con sentido común y luego, si lo puedes llevar con un poco de gracia, yo creo que mejor también. Sí, pero sobre todo Más eso, nos sentido atrae. común, porque Sí. hay veces que hay gente que sigue esa gente que de repente desaparece a empresas que ya no vuelven a tocar el Twitter durante meses porque bueno, pues la persona que estaba se ha aburrido, que lo dedican a cosas personales, que se meten en jardines que no les corresponden. Al final hay que tener en cuenta que la reputación de tu empresa, una parte importante, está también representada a través de las redes sociales, ¿no? Igual que en el Twitter personal, el mío como profesional, pues yo intento dar mis opiniones, pero no, bueno, por decirlo así más coloquial, meterme en escándalos o dar opiniones que puedan dañar la reputación. Pues yo creo que es así, ¿no? Hay que irse labrando poco a poco Claro. un prestigio, por llamarlo de alguna manera, para que te hagan caso también, ¿no? Y luego no solo de cara a los periodistas o los medios de comunicación, sino de cara al cliente que está en las redes sociales, que te puedes dirigir a él también directamente. Ahí en ese caso no necesitarías ningún intermediario, ¿no? Incluso se pueden hacer campañas preguntando a la gente que te sigue que no sé, pensar cosas, hacer alguna encuesta y preguntar, ¿qué os parece si este producto saco la caja en azul o verde? No sé, intentar un poco Motivar. pues, que sí, motivar, interactuar con tu cliente en las redes sociales y yo creo que eso es también interesante. Si consigues interactuar mucho, pues también los medios de comunicación nos haremos eco de esa campaña. Hay veces que las marcas han hecho campañas que tienen gracia. Como todo esto con humor muchas veces se llega a muchas partes, ¿no? Entonces, si le aplicas un poco pues el sentido del humor, con sentido común, eso siempre, pues puedes hacer alguna campaña imaginativa, curiosa, que llame la atención, que te capte la atención del usuario y a la vez captará la atención de los medios de comunicación y mira, consigues matar dos pájaros de un tiro ahí. En vuestros medios de comunicación, ¿quién lleva las tenéis periodistas, bueno, primer periodista que pase por allí, No, bueno. o tenéis un community manager? Nosotros, bueno, en el caso ahora ya fuera de la Asociación de la Prensa, de Castilla y León Televisión, hay un departamento que lleva la web y las redes sociales directamente y ellos son los que se encargan de los perfiles oficiales. Luego, cada periodista tenemos nuestro perfil privado, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero sí, y ese es un debate que en los medios también ha surgido, pues hay una especie de normas. Si tú pones en tu perfil de Twitter que perteneces y que eres miembro de la redacción de un medio, pues normas a seguir para no dañar con lo que tú hagas en tu Twitter personal a la imagen del medio. Pero bueno, hay personas que eso ha surgido debate porque hay algunos periodistas que consideraban que ahí no se tenía que meter el medio, pero tal, bueno, eso sería un tema más a tratar. Pero sí hay personas especializadas en las redes sociales, en el caso de Castilla y León Televisión, que a la vez que se publica en la web, pues bueno, con las aplicaciones que seguro todos conocéis, se rebota a través de Twitter y Facebook y ellos están también pendientes de contestar todo lo que llega, hacen concursos, etcétera. Bueno, y en el norte de Castilla sí que también hay un departamento, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una persona que, aunque no es un community manager estrictamente, pero sí que da una serie de consejos y nos dirige un poco de, bueno, pues qué es lo que hay que hacer. Por una parte, unos consejos básicos
sobre todo, bueno, pues por ejemplo, cuando interactúas con alguien, pues no te metas con él y cosas así, que es interesante. El sentido común. ¿No? Sí, pues, que se meten contigo, que oye, a veces pasa, pues oye, no entres al trapo, pues temas así, ¿no? O esto hay que comunicarlo a estas horas, estas a otras y tal, o qué tipo de cosas comunicar. Pero luego las personas que suben directamente o que suben los temas a las redes sociales son los periodistas de la edición digital. Ellos son los que deciden qué se sube, cómo se sube y tal. Eso es también porque son los que están metidos en todo el fregado de la noticia, ¿no? Entonces saben en ese momento qué es las noticias que interesan, qué es de última hora y merece la pena subir las redes sociales y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que los periodistas del digital somos un poco todos el community manager del norte de Castilla. Tenemos varios perfiles de la empresa y luego los periodistas pues tenemos el nuestro, que hay, bueno, pues hay periodistas en el norte como Eloy de la Pisa, que es el jefe de información y el jefe de deportes, pues que tiene muchos seguidores y que él pues interactúa mucho con los lectores, ¿no? Que realmente Twitter sí se ha, digamos, convertido en una fuente de información muy potente, tanto para los medios digitales como para... Sí, totalmente. Ahora hay que tener mucho cuidado también porque Yeah. muchas veces en Twitter pues han pasado informaciones que hay que contrastarlas bastante porque si no pues se puede meter la pata. Yo creo que ahí todos los medios hemos metido la pata alguna vez. Alguna vez. Y nos hemos dado cuenta de Y eso, te has dado que cuenta. es una fuente más, no es una la fuente fuente. La única. Claro. No es, aparece allí un Twitter de vete tú a saber quién, tal, y nosotros retuiteamos completamente, Claro. lo sacamos, tal, sino bueno, hay que contrastar las cosas, ¿no? Que al final es por lo que nos pagan. Entonces, Claro. yo creo que eso es una fuente más y es muy importante porque sobre todo a la hora de buscar testimonios, pues es muy importante, ¿no? Cuando pasa a algún suceso o alguna cosa, pues últimamente los mejores testimonios se están encontrando a través de gente que utiliza las redes sociales para expresarse, para contar que él estaba allí, qué tal, y puedes contactar con ellos, ¿no? Y bueno, sí es cierto que también empresas, asociaciones y organismos pues ya utilizan el Twitter como un modo más de emitir comunicados de prensa en 140 caracteres, pero bueno, para dar opiniones y que a través de ahí pues también puedes luego llamarles y decir, oye, pues si vemos que te ha parecido mal esta decisión de no sé quién, pues vamos a hacer algo más. Pero bueno, yo recalcaría eso, que es una fuente más, no es algo para decir eso, esto es de lo que se habla en Twitter o esto se ha publicado en Twitter, pues esto hay que rebotarlo inmediatamente sin tener más precauciones, ¿no? Y, por ejemplo, rescatando un poco a ese empresario, ¿no?, el que estamos hablando, que no es capaz de tener más allá de que 3 personas a su cargo y tiene que hacerse cargo de la comunicación. Estamos hablando todo el rato de que hay que hacer una nota de prensa que sea atractiva, pero bueno, al final los que estamos dentro del sector quizás sí sabemos qué significa que una nota de prensa sea atractiva o cómo debe de ser mi noticia para que realmente sea atractiva, y al final por estar dentro del sector lo sabemos, pero ¿cuáles serían los consejos o los elementos básicos aparte del hecho en sí? O sea, ¿cómo deberían envolver la parte de la originalidad? Pero claro, luego se queda un aspecto un poco muy abstracto para que estas personas sepan cómo tiene que ser. Bueno, hombre, yo creo que hay cosas básicas que tiene que tener una nota de prensa. Primero, que sea clara, concisa, que no sean 3 folios, porque al final yo creo que con un párrafo o 2 párrafos se puede contar perfectamente una idea, una convocatoria o un evento que quieres hacer o algo que te distingue. Luego, yo creo que tiene que haber también, lo que decía ella, varias fórmulas para contactar y una persona de contacto que nos pueda ampliar esa información que nos están contando. Y luego, a la hora de la originalidad, pues sí, eso es casi más una técnica periodística, ¿no? Yo diría que el encabezado, lo que sería el titular, por decirlo de algún modo, de la nota de prensa, pues que llame la atención, que no sea una frase plana, que no tiene ningún interés, bueno, un poco que se pongan en el otro lado también y que intenten escribir algo que a ellos les llamaría la atención de un primer vistazo, ¿no? Entonces, destacando lo más innovador, original, lo más distinto que tengan ellos y que ofrecen, o lo más importante del acto que van a organizar, arriba, lo primero. Y luego, pues por supuesto, lo básico, que tenga todos los datos, ¿no? La hora, el día, y que sean visibles, que a veces hay que encontrarlos entre una amalgama de párrafos. ¿Y esto cuándo será? ¿El jueves, el martes, en agosto, en septiembre? Entonces, bueno, yo creo que lo más claro posible y lo más breve posible, sin tampoco que sea una línea y que no te enteres de lo que van a contar, ¿no? Salvando un poco la distancia, hay que intentar imitar un grupo que esto lo hace muy bien, que son los políticos. Los políticos saben
lo que tienen que comunicar, cuándo lo comunican, a quién se lo comunican, a quién tienen que llamar, o sea, lo saben perfectamente, lo tienen todo totalmente estudiado. Yo creo que intentar imitar un poco la técnica, ¿verdad?, Sí, del político sería, vamos, sería lo mejor para una empresa, porque yo creo que serán ahora mismo los que más estudiados tienen los medios de comunicación, yo creo. sí, sí. Sí, al final hay que conseguir, hombre, con la nota de prensa, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero si al final consigues que los medios vayan a tu empresa a hacer un reportaje y tal, hay que tener en cuenta una cosa que también nos dicen mucho cuando, bueno, en el caso de la televisión ahora, cuando nosotros vamos, que a lo mejor hacemos una entrevista de 7, 8 minutos o tal, luego lo que va a salir en antena es una noticia de 1 minuto en la que las palabras del señor que habla, que nos atiende, serán 20-25 segundos, ¿no? Entonces hay que ser concreto, porque evidentemente te van a cortar, no van a sacar 7 minutos de tú explicando lo buena que es tu empresa, para arriba, abajo. Entonces hay que ser muy conciso, ¿no? Que eso, tomando el ejemplo de los políticos, pues ellos lo tienen muy estudiado. Entonces, si puedes decir la idea central y lo importante en 25 segundos, eso es lo que va a salir, clavado. Ostras, no intentes darle vueltas y adornarlo, porque al final no hay hueco para tanto, ¿no? Luego también pasa que hay que buscar un poco qué aspecto de lo que tú quieres comunicar lo puede enganchar, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos un producto y nosotros queremos que se conozca, ¿no? Pues a lo mejor resulta que yo tengo una empresa familiar y en mi empresa familiar, bueno, pues hacemos, no sé, pasteles, ¿no? Y resulta que mi abuelo es pastelero desde hace no sé cuántos años y tal, pues a lo mejor puedes vender la historia de tu abuelo y puedes decir, mira, es que queréis una entrevista con mi abuelo que lleva haciendo pasteles no sé cuánto y además fue pastelero cuando vino no sé quién y tal, y a lo mejor ahí vas enganchando un poco, o a lo mejor tienes un trabajador de tu empresa, le han dado un premio no sé dónde porque es el mejor ingeniero de Europa y a lo mejor tú ahí puedes decir, oye, que es que yo tengo un trabajador que ha ganado una beca no sé dónde por un premio, o a lo mejor tengo una patente muy interesante porque soy el único que hago este tema. Buscarle también un poco ahí. Buscar quizás la ventaja competitiva que te diferencia del mercado para Claro, potenciarlo. ahí está. Y es que hay muchas empresas que aquí la tienen. O sea, no vamos a pensar siempre que lo mejor está afuera, lo que decía antes, es que hacemos cosas muy interesantes en esta tierra y también tenemos a veces que sacar un poco pecho, ¿no? Y decir, oye, que también hacemos cosas interesantes aquí, no todo se hace fuera. Y por ejemplo, cuando todos estos empresarios os invitan a eventos, ¿no? Aparte de que ya hemos intentado cerrar un poco cuándo debe hacerse, todo lo que tiene que ver con la confirmación, con el saber si vais a ir o no, ¿qué separa lo que está correcto de lo que no está correcto? De lo que ya se sobrepasa, de a lo mejor que hasta por pesadez no se va, en el hecho de si no... Hombre, yo creo que es muy complicado saber si vamos a ir o no. Yo creo que ese es el resumen, porque como hemos ido contando, depende de muchos factores y depende de la actualidad de ese mismo día. La información es algo que va cambiando constantemente y nosotros del planning que tenemos por la mañana a lo que realmente llegamos a hacer muchas veces cambiamos bastantes cosas. Entonces, incluso aunque te hayan confirmado que van a ir, si surge alguna otra cosa de última hora, eso va a ser lo primero de lo que se prescinda, ¿no? por interés. Entonces yo creo que no hay que volverse loco con las confirmaciones. Yo creo que hay que hacer el trabajo bien, saber que lo saben, que lo que estamos contando es interesante y pues esperar a que aparezcan, ¿no? Pero quiero decir, es muy complicado. Hombre, si el evento es de gran nivel, pues estamos hablando de pymes, ¿no? Si el evento es de gran nivel, sí que es más fácil que te confirmen, ¿no? Si consigues, pues volvemos al tema de los políticos, que vaya algún político, que vengan ponentes, si es un congreso de distintas zonas o a nivel extranjero o alguien, o es un aniversario muy importante, o en bodegas cuando han cumplido sus 50 años, 100 años, tal. Ese tipo de eventos más grandes sí es más fácil confirmar si vamos a estar o no, pero en algo más pequeño yo diría que es muy complicado. De hecho, tú me llamas para ver si voy a ir mañana a algún sitio y todavía no lo sé. Entonces, por eso, es decir, que en ese sentido sí que a veces se puede caer en la pesadez, ¿no? Porque llama una vez y luego llama al día siguiente, oye, ¿sabes ya si vas a venir? Pues es que todavía no me he puesto con lo que vamos a hacer mañana. Y llama a las 2 horas, oye, ¿sabes? Y al final ya dices, mira, yo no voy, pero porque ya eres un pesado, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es complicado. Yo no me volvería loco en saber si van a ir o no van a ir. Pues si haces el trabajo bien de comunicación, alguien aparecerá, ¿no? Yo, mira, que está muy bien. Eso sí, pero si te ganas al jefe, entonces ya sí que al jefe de sociedad, de cultura, Muy buen gancho hay que tener en ese caso, ¿no? Sí, o dirigirte directamente a él. Al final, si él decide que hay que ir, va a buscar la manera o va a encontrar al redactor, ¿no? Un redactor concreto, pues es más complicado. Vamos.
Sí, a veces lo más interesante es abrir una pequeña colaboración un poco con la empresa o con el periodista o tal. A lo mejor tú le puedes comentar alguna cosa que le sirva y luego pues ya sabes que ya te la has ganado para otra vez o algo así, ¿no? No sé. Buscar también en la parte humana, ¿no? Del periodista. Pero sí, es que al fin y al cabo luego todo son las relaciones personales es lo que importa en todas partes, ¿no? Al fin y al cabo que tú, hombre, que tú conozcas al jefe de una sección, pues hombre, eso te abre todas las puertas, pero no, ya si conoces al director, pues ni te digo, ¿no? Eso va a llegar al director y va a decir, hay que cubrir esto porque sí, ya está, ya la agenda ya se estructura, ¿no? Pero hombre, es difícil, eso es más complicado. Pero bueno, si el producto es bueno, yo creo que se puede llegar, consigue. sí. Entonces, a modo así de síntesis, de conclusión, ¿cuáles serían los criterios básicos que deben seguir estas pymes, después de todo lo que hemos hablado, para llegar a vosotros de una forma efectiva? No solamente llegar y que quede en el cajón desastre, sino que realmente os llegue, os lo podáis cubrir o reestructuréis la agenda para llegar. O sea, ¿cuáles serían los elementos clave? Yo insistiría en la idea que he comentado antes, ¿no? La imaginación, originalidad y dar noticias. O sea, que veamos que lo que estamos intentando comunicar, que nosotros desde la propia empresa ya se considere una noticia y que puede resultar de interés para otras muchas personas, cuantas más mejor, si es para un colectivo tal, si es para toda la sociedad. Yo creo que eso es lo más importante, aparte de eso, de saber a quién dirigirse, de que la nota llegue, pero yo creo que lo importante es que el contenido pues sea interesante, ¿no? Porque al final si lo que nos estás proponiendo pues es bastante chusquero, por mucho que llegues hasta el director o lo que quieras, pues lo vamos a desechar, ¿no? Yo creo que ahí hay que darle vueltas a la creatividad y a la imaginación y hay muchos ejemplos de campañas, de pequeñas tiendas y de pequeños negocios y de empresas medianas que eso, con ideas graciosas, interesantes, imaginativas, pues han conseguido salir tanto en los medios de su comunidad, de su ciudad, como hasta en medios nacionales, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante es eso, es echarle imaginación para que nos atraiga a todos, a los periodistas y a toda la sociedad, la historia que nos están contando, ¿no? O sea, al igual que se reconvierten para llegar a sus clientes, también para llegar a los También, periodistas. eso. Claro, es que también tienen que pensar que nosotros también queremos llegar a nuestros clientes, a nuestros lectores, y entonces para eso también tenemos que ser imaginativos e intentar contar historias interesantes, ¿no? Entonces, cuando más interesantes sean las historias que nosotros contamos a nuestros lectores, pues más van a seguir leyéndonos. Entonces nos debemos un poco también a nuestros lectores, ¿no? Entonces por eso pues hay que ser pues eso, imaginativo y intentar un poco contar historias interesantes. Y esos 2-3 puntos básicos que deben corregir para, o sea, sabiendo qué es lo que tienen que potenciar, también qué es lo que tienen que mejorar respecto a no hacer para que sus comunicaciones realmente lleguen. Pues eso, que tomarse la comunicación como algo muy importante y como algo que hay que hacer de una manera profesional, ya sea como hablábamos, contratando a alguien o acudiendo con a un una plan de agencia, comunicación. o haciéndolo o formándose uno mismo, el propio empresario o alguien de la empresa formándose en comunicación si no se puede hacer de otra manera y teniendo un plan y un objetivo y una constancia, ¿no? De a dónde queremos llegar, qué queremos contar y dónde queremos que nos saquen y qué relación queremos tener con los medios, ¿no? Ser constantes a través de las redes sociales, a través de la web, que también hay empresas que la dejan bastante descuidada, a través de todos los canales. Yo creo que eso es lo más importante y olvidarnos ya de todas estas historias que andábamos contando, del Twitter me lo lleva mi sobrino, la web, un amigo que tengo que ahora está sin hacer nada y que entiende algo de informática. Yo creo que todo eso hay que desterrarlo si realmente queremos hacer una comunicación profesional y más o menos efectiva, ¿no? Sí, separar un poco lo que es noticia de publicidad porque nos va a hacer perder mucho el tiempo. Si queremos colar una publicidad por una noticia, es que nadie lo va a publicar, vamos a estar mandando notas de prensa a periódicos, agencias, etcétera. Entonces, lo más interesante es ver qué es lo que tú quieres comunicar y si a lo mejor tú lo que quieres, a lo mejor tú lo que necesitas es una campaña de comunicación. Entonces, pues planteárselo y decir, bueno, pues yo casi prefiero destinar X dinero a esta campaña en estos medios porque va a ser mucho más efectivo y el retorno va a ser mucho más interesante. Sobre todo ser conscientes de a qué medios se puede llegar para que tu noticia tenga eco, ¿no? Lo que intentabais hablar de no querer llegar a los nacionales, sino... Claro, un poco es una defensa de lo que somos los medios locales que al fin y al cabo pues somos ahora mismo yo creo los que
estamos salvando un poco más todo el tema de la crisis de los medios de comunicación, pero porque estamos informando de lo que a lo mejor verdaderamente le interesa a la gente. Los medios de comunicación nacionales tienen más problemas tal vez porque a lo mejor las informaciones generalistas pues ya no interesan tanto, ¿no? O a lo mejor es que hay más lugares donde informarse, pero hay ciertas noticias, por ejemplo, locales que son te puedes informar en los medios de comunicación locales, entonces eso da más interés, ¿no? Que aprovechen la oportunidad de llegar a vosotros para realmente darse a conocer. Quizás incluso ahora es el momento, ¿no? Lo que estáis comentando, a lo mejor los espacios de fines de semana que hay más minutos o se puede dedicar más tiempo. Sí, buscar el momento, Sí, la buscar el hora. momento y saber a quién nos dirigimos, ¿no? Vamos, lo que es un poco el analizar resumen. un poco lo que es el medio de comunicación, que a lo mejor si no lo conoces, pues se puede informar uno un poco y decir, bueno, pues estas son las mejores horas, estos son los mejores días, se lo tengo que mandar a tal persona, un poco eso. ¿Hay alguna otra? Yo tengo una pregunta. Yo estudio publicidad y a mí en la carrera siempre me dijeron que no envíes la nota de prensa como documento adjunto, o sea, que lo envíes en el cuerpo del mensaje. ¿Le dais tanta importancia realmente? O sea, ¿tanto trabajo supone abrir un PDF adjunto? Depende, pero yo creo que hay que facilitar. A ver, todos los días, no sé cuántos mensajes podemos recibir, pero yo personalmente, es que no te sabría decir, 200. Prácticamente una parte importante de mi jornada laboral es contestar correos, leerlos y borrarlos. Entonces, cuando más fácil sea lo que quieres contar, mucho mejor, porque le puedo dedicar más tiempo. O sea, si yo cojo y tengo que, a lo mejor a ti te parece que no pasa nada abrir un adjunto, pero abrir 50 adjuntos, tú piensas. Sí, pero tú piensas, abrir 50 adjuntos en una mañana, o sea, te das cuenta ya, ¿no? Que la cosa ya cambia. Yo creo que cuando más sencillo sea... Pero bueno, también hay otro truco. Puedes explicar brevemente, si en el archivo adjunto das mucha más información Claro, y tal, luego en el cuerpo del mensaje explicar la esencia de lo que estás contando. Entonces, si a mí me interesa, ya me abro el adjunto. Si no te borro, ya está. Al siguiente, a ver, es decir, que sí que hay gente, sí que hay empresas que es que no pone nada. Les enviamos una nota de prensa y el adjunto ahí que no sabes ni de qué va ni de Se llama nota de prensa. Sí, y el adjunto se llama eso, nota de prensa. Y dices, uff, ¿qué cojones era esto ahora, no? Es decir, si tú ya explicas, les enviamos una nota de prensa porque hemos hecho, yo qué sé, la tortilla más grande de no sé qué, no sé cuál. Pues ya si me interesa veo todos los datos, tal. Que es captar un poco la atención de la persona, porque es que normalmente y el redactor que hace la noticia lo normal es que esté en la calle, entonces los responsables son los que están con los correos, los responsables de las secciones, y esas personas tienen muchos correos. Entonces cuando más fácil sea, mucho mejor. Y luego es que todo se ha centralizado ahora en el correo electrónico, entonces es que... Sí, es que ahora llega todo por ahí. Bueno, por suerte, porque antes... cuando llegaba todo por fax, sí, era un rollo. Pero los faxes ya se han quedado obsoletos. Sí, ¿qué pasaba con el fax? Que el fax te llegaba, te lo ponían encima de la mesa y no tenías más remedio que leerlo, pero es que los correos hay una cosa que es borrar, y entonces borras. Si lo has borrado, ya a ese medio no llegas. ¿Hay alguna empresa que os haya hecho llegar alguna convocatoria de alguna forma más original que no sea email o fax, como comentabais, que a lo mejor os haya llamado tanto la atención? A mí un supermercado me mandó una caja que cuando la abrí era una jaula y dentro había un ratón tecnológico, vamos, pero yo según lo abrí, me separé porque pensaba que era un hámster o algo así y tal. La verdad es que me llamó muchísimo la atención y era la apertura de la tienda online de ese supermercado y me pareció muy curioso. Y luego es que además el ratón venía con un USB y era chiquitito para el portátil y luego se lo regalé a mi hijo y estaba encantado con el ratón, con lo cual, bueno, me llamó la verdad es que esa campaña me llamó mucho la atención. Más que notas de prensa, sí, a veces nos mandan cosas de campañas. ¿Sí? Nosotros en la tele siempre nos mandan pastillas para la garganta, unas cajas así, algunas farmacéuticas y tal, por ahí. Pero notas de prensa así originales... A mí esa es la más original. Es que antes se mandaban muchas cosas por correo y ahora se usa muy poco. También hay que pensar que es que la crisis ha hecho mucho daño y muchas empresas, pues si se pueden ahorrar pues una carta, pues mucho mejor. Es que el correo electrónico es gratis y no tiene gastos. Pero sí que es verdad que te llama la atención, le dedicas un tiempo. Y yo creo que es así lo más original, que la nota de prensa más original así que tenía.
más que esperarlas, ¿no? Y en este caso de ir a buscarlas, sí que se ganaría un poco más, quizá también esa confianza que ha salido por aquí de posibles empresas que incluso pueden tener miedo de llamar a la puerta de un periodista, ¿no? Porque el periodista siempre está encerrado ahí dentro de la redacción y cualquier cosa que le pueda llegar, pues me va a sacar, vete a saber cómo, ¿no? Y quizás si en algunos momentos, no siempre, porque las propias rutinas periodísticas pues te llevan a unas dinámicas muy, muy encerradoras, digamos, pero hasta qué punto se puede combinar un poco para ver qué está ahí afuera y ir a buscar la información. Hombre, yo creo que todo esto es un ideal que deberíamos hacer, pero estamos tan asfixiados los medios de comunicación por la crisis que no es posible. Es decir, las plantillas han quedado reducidas al mínimo, al chasis, y siguen, porque los seres en medios de comunicación siguen estando al orden del día. Entonces, ahora mismo, bueno, yo no sé en otros medios locales, pero con llegar a la información del día, con sacarlo adelante, vamos más que sobrados y a veces no llegamos, ¿no? Entonces, ir a buscar temas es muy complicado. Normalmente eso se suelen dedicar a revisar todo lo que llega y a intentar preparar, pues son los jefes de sección, a intentar mover algunos temas para varios días, a intentar mover reportajes, pero el periodista redactor ahora mismo es prácticamente imposible y es una de las cosas que también desde las asociaciones de profesionales estamos denunciando, ¿no? Un poco cómo se están adelgazando las plantillas, pues está afectando innegablemente en la calidad de lo que se publica, ¿no? Tanto en prensa como radio como televisión, porque al final si había 5 personas haciendo información local y ahora hay 2, la información importante es la misma, pues lo que se va a desechar es mucho más, ¿no? Si hay que seguir cubriendo todo lo que convoque el ayuntamiento, la diputación, pues eso, la confederación empresarial, etcétera, pues el resto del tiempo que queda es muy poco, ¿no? Entonces vamos todo el día corriendo, todo el día con una agenda apretadísima, y yo creo que eso también es consecuencia de la crisis. Yo creo que ahora mismo lo que más falta es eso, es que los periodistas puedan dedicar tiempo a buscar historias, que al final, como dices tú, es una de las bases más importantes, ¿no?, de nuestro trabajo. Yo creo que ahora mismo hay muy pocos que puedan permitirse ese lujo de Sí, bueno, pero es que ese se queda dentro, no sé exactamente, quiero decir, yo te puedo contar la rutina de un redactor normal de un medio de Valladolid. Lo mismo tiene que cubrir 4 o 5 temas al día, normalmente. Y cubrirlo significa ir a donde te hayan convocado o lo que tú hayas movido y tal, estar allí el tiempo que sea necesario para hacer el trabajo, volver a la redacción y luego elaborar ese material. Si es en prensa, pues hacer el artículo, si es en televisión, pues hacer el montaje de la noticia con tal y no sé qué, y si es en radio igual, y llegar a la hora del informativo. Es decir, que no hay margen para más. De hecho, hay noticias que se caen a lo largo del día, nosotros llamamos caer a que ya se sacan de la agenda y ya no se van a emitir, porque no ha dado tiempo, estaban en previsión y no ha dado tiempo a hacerlas. El redactor las tiene que aplazar para el día siguiente porque no había hueco. Pero bueno, yo creo que es consecuencia de lo mismo. O sea, el periodismo está sufriendo muchísimo, las plantillas, pues eso, estamos sobreviviendo más que otra cosa ahora, y hay muchos días que no se llega a cubrir todo lo que hay. Por eso decimos todos que es un lujo buscar temas, ¿no? Porque es que no hay tiempo material. Entonces sería lo ideal, desde luego, porque al final una parte importante de nuestro trabajo debe ser eso, ¿no? Buscar historias pues que poder contar, pero al final si hay que cubrir y hay que llenar las páginas con la información política, que también es importante, ¿no? A veces que no nos gusta, pero al final son los que se toman las decisiones, y con el resto de convocatorias que se van haciendo día a día es muy complicado, ¿no? Nosotros lo intentamos, por lo menos desde la tele intentamos buscar historias, sobre todo, bueno, ahí ya en mi caso, en el fin de semana, que sí que nos dejan respirar un poco más la agenda y contar historias más personales, buscar un poco piezas más complementarias para poder dar otra visión, pero yo creo que según están las redacciones ahora es muy complicado, porque es que no puedes respirar, que es así, los redactores están así. Sí que es verdad que hay un problema de gente y eso es inevitable, pero bueno, se intenta, ¿no? Porque yo creo que al final el lector, cuando lee el periódico, ve el informativo, al final se da cuenta, ¿no? Aquí nadie es tonto y la gente no engañamos a nadie, entonces se da cuenta cuando
algo es enlatado, cuándo es fresco, y yo creo que siempre hay que intentar pues que sea todo lo más fresco posible. Pero sí que es verdad que muchas veces dependes un poco del tiempo de los periodistas, entonces de su tiempo, de su jornada, extienden la jornada laboral pues para llegar a cosas que si no serían imposibles, ¿no? Pero las jornadas laborales muchas veces que hacemos los periodistas pues son eternas y dices, bueno, aunque hoy trabajo solo por la tarde, pongamos, pues aprovecho la mañana para hacer un reportaje en no sé qué empresa. Entonces, pues debería ser todo dentro de la jornada laboral, pero al fin y al cabo, pues... Sí, pero no se llega, claro. Pero no se llega, es que no se llega, es imposible, no se llega. Pero sí que nosotros lo intentamos en el norte de Castilla, pero por lo que te digo, es que si no, la gente se da cuenta. Cuando más enlatas las cosas, no se nota. Entonces, si quieres leer temas interesantes, pues muchas veces hay que buscarlos. Pero buscarlo lleva mucho tiempo, ¿no? Claro. De todas formas, Jorge tendrá más datos del tema de cómo está ahora mismo la profesión. Pero tú piensa, por ejemplo, en los grandes medios nacionales, la reducción de la plantilla que ha habido en los últimos 2 años ha sido dramática, con lo cual es imposible que lo que hacían 300 personas la hagan 100. Primero es un insulto a la profesión, porque en cualquier empresa lo que hacen tantas personas no lo pueden hacer menos. Si se pudiera hacer igual, es que esas 200 personas que salían no estaban haciendo nada, ¿no? Entonces, se ha reducido tanto las plantillas que llega un momento en el que lo mismo no se puede hacer. O sea, lo mismo igual no se puede. Se podrán hacer otras cosas, ¿no? Y Sí. se podrá, y a lo mejor se puede hacer un trabajo de calidad, pero a lo mejor en menos páginas o en menos minutos, o sea, por algún sitio hay que recortar. Y bueno, por coger el guante de los datos y aprovechando también un minuto solo para hablar de nuestra profesión, ¿no? Como representante de la Asociación de la Prensa de Valladolid, que nosotros contamos pues todo lo que le sucede al resto de profesiones y a nosotros no, pues para que tengáis en la cabeza algunos datos, desde que empezó la crisis van casi 10.000 periodistas despedidos en toda España, se han cerrado 66 medios y faltan por contabilizar los datos de los últimos meses, estamos ya por encima del 35% de paro, ¿no? en la profesión. A nivel relativo, según los estudios que se han hecho, después de la construcción sería la profesión que más paro ha destruido en España en estos años, ¿no? Y eso, redacciones que antes tenían 100 personas ahora están 20. Los grandes medios están dejando de ser grandes medios porque están todos en ERES, en reducciones de jornada, bajadas de salarios. Entonces, bueno, la situación del periodismo es extremadamente complicada y uno de los principales perjudicados, pues yo creo que son los ciudadanos por eso, porque yo creo que se tiene que notar y se está notando y todos lo vemos en la bajada de la calidad de los medios de comunicación, ¿no? De lo que consumimos, que evidentemente no tiene la culpa los profesionales que todavía seguimos en activo, pero tiene la culpa que cuando antes podías dedicar una mañana a 2 temas, ahora tienes que hacer 5 y un poquito del que descansa hoy porque ya estuvo trabajando el fin de semana, que ya no hay gente para trabajar. Entonces yo creo que ese es el mayor problema, ¿no? Pues complicado, en ello estamos, ¿no? Un poco desde la Asociación de la Prensa de Valladolid. No lo sé, Sí, invirtiendo en los medios. Invirtiendo, no, hombre, aquí se en planes de comunicación, los medios. Sí, claro, evidentemente, ¿no? Aquí se han juntado pues bastantes problemas. Se ha juntado la propia reestructuración que tenían que hacer los medios y tenían pendiente desde hace tiempo con toda la llegada de todo este mundo digital y de las nuevas tecnologías y que muchos medios no lo habían hecho todavía, no tenían plantillas pues que no estaban preparadas para eso, tiene un modelo de negocio que a veces se ha tambaleado un poco porque no estaban teniendo en cuenta todo el modelo digital y a eso se ha sumado la crisis económica, la inversión en publicidad ha bajado a niveles de hace muchísimos años, ¿no? De hecho hay en muchas cadenas de televisión, no nacionales, ¿no? Pero locales que es complicado encontrar un anuncio directamente, o sea, la gente no ha dejado de meter publicidad en los medios de comunicación. Ahí podríamos abrir otro debate de si esa inversión se ha ido a otro sitio o simplemente ya no está, ¿no? En los medios tradicionales. Entonces se han juntado varios problemas y cómo salir de esta pues es muy complicado porque a esos datos que os comentaba hay que añadir que cada año salen 3.000 nuevos licenciados en periodismo. Entonces
dónde van, ¿no? Entonces ahí es donde estamos intentando unirnos para defender la profesión a través de las asociaciones de la prensa en las distintas provincias, pues para intentar por lo menos algo que también se ha echado mucho en falta en nuestra profesión, que es un poco el corporativismo, ¿no? El estar juntos y defendernos y denunciar las cosas que nos pasan y que también se nos oiga, ¿no? Un poco todo lo que estamos contando para que os saquen vosotros las notas de prensa que enviáis los medios de comunicación, pues para que nosotros hablemos de nosotros mismos, porque la situación es tremendamente delicada, ¿no? Está muy complicado o no, que sea barato de alguna manera y buscar formulaciones para mejorarlo. Yo creo que hablando muchas veces con esa Sí, sí. No, bueno, yo creo que también hay un problema, ¿no? Sí, hay un problema también aparte, ¿no? Hay que distinguir muy bien lo que son las empresas de comunicación de los periodistas, ¿no? Las asociaciones de prensa como la que yo represento somos profesionales, no somos medios. Los que toman las decisiones de despedir, contratar, de ampliar plantilla, de cambiar, son las propias empresas de comunicación, que ese es otro sector, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que es necesario esa reflexión. Sí, el problema es ese, que el modelo antiguo no funciona y las empresas han intentado mantener ya no los beneficios, sino mantener un poco la financiación despidiendo periodistas, ¿no? Entonces, algo habrá que hacer. Porque El caso es que sucede una cosa muy curiosa, que es que en este momento pues tan terrible para la profesión, luego sin embargo es por una parte un momento para los periodistas que tenemos la suerte de estar trabajando muy emocionante, porque hay tantos cambios y son todos muy interesantes y te das cuenta pues que tú puedes hablar con tus lectores, que hay redes sociales en las que una persona puede ser una fuente. O sea, antes la verdad es que antes a lo mejor tú tenías que patear un barrio entero para sacar un tema, y ahora pues una persona por una red social te cuenta un problema que tiene, por ejemplo de un desahucio, ¿no? Antes eso pues a lo mejor era más complicado para acceder a algunas personas, ¿no? Pues es ese momento que es tan emocionante y en el que ves que la gente tiene necesidad de informarse. O sea, que dices, bueno, es que trabajo en una profesión que hay necesidad de esa profesión y sin embargo está ocurriendo esto, y dices, ¿esto cómo se entiende? O sea, ¿cómo se puede entender que en un momento tan bonito de la profesión y en un momento que la gente tiene tanta necesidad de información, porque al fin y al cabo las redes sociales es comunicación, ¿no? La gente necesita comunicarse, necesita informarse y sin embargo sucede todo lo contrario, que cada vez se despiden más periodistas. Entonces, pues ahí sucede algo, no sé, sí, extraño, no, yo la solución no la tengo, ¿eh? Es un triángulo de las Bermudas pero extraño en el que... Por eso, si no, no estaríamos aquí. De alguna manera podemos hacer algo que mejore la situación, buscar alguna línea, no lo sé, yo creo que sí merecería la pena, a lo mejor no dedicar una semana, pero 4 horas, de forma ordenada, habiendo pensado antes estructuralmente cuál sería el objetivo ideal, de qué forma, de recursos, no sé, ordenar un poco una reunión a 2 bandas, a lo mejor a 3, igual necesitamos un político, no, pero algún otro... Pues sí, desde luego Sí, puede ser toda todo, colaboración sí. creo que se agradece y es muy interesante. No sale nada, pues ya está. Pero normalmente de esas cosas suele salir. Pues habrá que pensarlo. Nos lo apuntamos. Nos lo apuntamos, sí. La primera es un poquito una reflexión que va
de los que estamos aquí, las pymes que estamos aquí, una cierta relación pequeñas y medianas empresas que estamos aquí, tenemos un interés respecto a lo que los medios de comunicación nos pueden aportar. Pero es significativo, el auditorio no está lleno, ni tenemos cola en la entrada. ¿No creen ustedes que la pyme no da el valor que tiene realmente la función del medio de prensa, sobre todo el local, me refiero? La pyme tiene una proyección, sobre todo local y regional. Es verdad que la ambición de cualquier empresario, aunque sea un pequeño empresario, debe ser global, es decir, llegar al ámbito nacional y al internacional. Pero su radio de actuación, la mayoría de las veces, inicialmente es el ámbito local y el regional. Yo atendiendo un poco a la labor que hacen ustedes, Norte de Castilla, Televisión Castilla y León, yo sí que la valoraría mucho. En el caso del Norte de Castilla recuerdo, por ejemplo, que se ha estado haciendo una serie sobre emprendedores, si no recuerdo mal, en el que era un reportaje prácticamente de una página, en la sección local, etcétera, etcétera. Así que sí que es una labor importante la que han haciendo ustedes aún en una época difícil y quizás somos las pymes las que no valoramos quizás el medio local porque no tiene la incidencia o consideramos que no tiene la incidencia que pueda tener un medio de ámbito nacional como puede ser el país, el mundo, que al fin y al cabo no tratan nunca temas de ese. Esa es la primera reflexión con la pregunta. Y la segunda es un poquito referente a la reflexión de cuando comuniquen con nosotros no lo hagan en sentido comercial. Es que, ¿dónde está el límite? Me refiero, cuando una empresa se dirige a un medio de comunicación siempre tiene un fondo o un fin comercial, aunque sea para decir, abro mi negocio. Abro mi negocio porque quiero que la gente sepa que abro mi negocio para que vaya a comprarme. Norte de Castilla ha tenido una portada sobre Río Shopping, por ejemplo, y tiene muchas noticias referentes a comercios vallisoletanos, incluso bares de tapas o comercios en calles, monográficos sobre calles en los que se ha hablado de los comercios, de las calles, habladores, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde está el límite? Ustedes me plantean, no me manden una convocatoria comercial, pero es muy ambiguo y sobre todo muy subjetivo, es decir, yo donde veo el límite y sobre todo donde lo ven ustedes. ¿Dónde está la diferencia entre lo informativo y lo comercial? Porque es que me parece súper delgada. Es que es muy complicado. Es una de las partes de nuestra profesión más complicadas y de hecho hay veces que no está separado, que está bastante junto. Entonces, luego ya cada medio, la profesionalidad que tenga y cómo se lo plantea, ¿no? A ver, yo creo que, por ejemplo, en el tema que hablas de Río Shopping, yo creo que la apertura de un centro comercial de esas características es de interés general. O sea, ya no solo si estás comentando todas las tiendas que se abren ahí, es que al público general le interesa, solo tienes que ir el sábado. Entonces, si me dices dónde aparcas, te digo yo el interés que tiene, ¿no? Entonces, eso está claro, que yo te lo he comentado antes, nosotros tenemos que pensar en el lector y en los temas que le interesan. Los temas, por ejemplo, de barrio interesan a mucha gente. Nosotros en el norte siempre intentamos cuidar mucho los barrios porque creemos que nuestros lectores están en los barrios. Entonces, nos interesa contarles cosas que les interesan. ¿Por qué la gente ha dejado de comprar los grandes periódicos? Porque para enterarse de ciertos temas, pues mira, tiene la radio, la tele, las webs, ¿qué les aporta? Pero sin embargo, para enterarse de el zapatero que vive en su calle y que a lo mejor, pues lo que decía yo antes, lleva el hombre 70 años ejerciendo de zapatero y sabe de zapatos que vamos, que no, pues a lo mejor sí yo sí me lo compro para leer ese señor. O sí que me lo compro para ver a mi hijo porque ha salido en un partido del domingo. Entonces tiene ese valor, que es el valor de la proximidad, de la cercanía y que desde hace mucho tiempo es uno de los factores más interesantes del periodismo. ¿Cómo lo separamos? Hombre, si tú vas a abrir una tienda o una empresa y quieres que lo contemos, pues también tú tienes que pensar que yo soy una empresa y que Televisión Castilla es una empresa, vamos, yo el Norte de Castilla. Entonces, como empresa, también te diremos, oiga usted, pues ponga un anuncio. Eso es así evidente. Entonces, que lo que tú informes sea una noticia, sea una historia. Otra cosa es que, por ejemplo, a ti como empresario te den un premio. Eso para mí sí que es una noticia. Entonces, la separación es muy complicada a veces. Sí, claro que es complicada. Y luego, pues, luego, por ejemplo, hay veces que también, digamos, no que tengamos empresas amigas, pero si tú tienes una empresa que tiene un gasto en publicidad interesante y tal, pues a lo mejor el día de mañana te dice, oye, que voy a abrir una tienda no sé dónde, ¿me sacas algo? Pues a lo mejor sí, pero más que nada es que es una relación humana, que te pasa igual en cualquier otra empresa.
Lo que pasa es que nosotros somos periodistas. Otra cosa es que esa empresa te llame y te diga, oiga, que es que yo te estoy metido en un pufo, no lo cuentes. Entonces tú le tienes que decir, no, perdona, yo lo tengo que contar porque soy un medio de comunicación. Otra cosa es que cuando tú me has pedido el favor de que algo que cuente, pues que has abierto una tienda, yo te lo he contado. Pero vamos a separar lo que es lo profesional de lo comercial. Entonces por eso te digo que es complicado y está todo muy unido. Por eso hay que ser muy profesional para que no se vayan los temas. No sé tú cómo lo ves. Yo creo que es que, a ver, yo entiendo que tú tienes una empresa y entonces a ti te mola salir del país, que bobada, o en el mundo, o en expansión, o, bueno, iba a decir en marca. Más difícil, ¿no? Oye, pero si sales, estupendo. Pero yo creo que lo comentaba al principio. ¿Dónde está tu cliente? Si tu cliente es nacional, a lo mejor sí que te interesa salir en el país. Pero si tu cliente es de Castilla y León, tienes que pensar cuánta gente compra el país en Castilla y León, cuánta gente compra el norte de Castilla, cuánta gente compra... que tienes que ir a donde esté tu cliente. Es que, a ver, hoy en día que yo creo que todas las empresas van tan justas, tienes que tener muy claro a qué destinas tu dinero. Yo creo que es que muchas veces ni se lo plantea, ¿no? A lo mejor porque tiene problemas más importantes o porque tiene interés en vender o porque cree, pues bueno, lo que estamos intentando contar hoy, que va a ser incapaz de llegar a los medios de comunicación. Yo creo que a las pequeñas empresas a lo mejor se ríen de ti si dices, oye, ¿por qué no intentas que te saque, pues no sé, el país ya es mucho, ¿no? Pero el norte de Castilla, un reportaje de no sé qué a una tienda de la esquina y tal. Yo no puedo, si no sé, si eso es imposible, porque tal, porque yo... Entonces, yo creo que haciendo las reflexiones un poco que estamos haciendo hoy, creo que sí que se pueden abrir puertas y sí es cierto, quizás no sé, yo diría, no que infravalore, yo creo que no se ha preocupado por salir directamente. No, pero tú puedes no preocuparte por algo y no infravalorarlo. Si te sacan a lo mejor te parece una maravilla, pero tú no haces ningún esfuerzo por salir, ¿no? Porque tú crees que tu trabajo es otra cosa, ¿no? Es vender, pues, zapatillas, pasteles, pan. Bueno, yo creo que tiene un matiz distinto. Porque a mí no me interesa salir en un sitio simplemente, o no me interesa, o creo que no puedo llegar hasta allí, o que no está a mi alcance, o que no me es necesario, ¿no? Sí que es cierto que también las pymes muchas veces han dejado de lado la comunicación en general, ya no la relación con los medios, es lo que hablábamos al principio. Y yo creo que después de tener un producto de calidad o un servicio competitivo es lo más importante, ¿no? Porque por mucho que tengas el mejor producto del mundo, si no te conoce nadie va a comprar, ¿no? Entonces yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. Yo creo que a veces también pasa que nos pasa a todos un poco, y más en estos tiempos, lo que yo llamo el síndrome de la multipropiedad. Y es que siempre pensamos que nos van a vender algo, el que sea, ¿no? Entonces, así se te acerca alguien, entonces tú dices, no, este es que lo que quiere es que ponga un anuncio o que me gaste la pasta y tal. Entonces, a lo mejor tú llamas a una empresa y le dices, oye, es que lo que hacéis es muy interesante. No, es que no me interesa. Y dices, no, que te voy a sacar gratis. No, que no me interesa. Yo creo que también pasa un poco eso, ¿no? Sí, que piensa que es que lo que quieres es que poner un anuncio. Sí, llamar a empresas para hacer reportajes, por lo que hablábamos antes, reportajes informativos, complementarios a noticias de actualidad, y hasta que no les explicas bien, no, te estoy llamando de los servicios informativos. Eso significa que en general, quiero decir en general porque siempre hablamos de hay gente que sí que paga sus reportajes informativos, pero en general si acudimos a ti no te vamos a cobrar por salir, eso es otro tipo de programas, magazines de entretenimiento y tal. En informativos, si tú acudes a alguien nunca pagas dinero porque él esté en el informativo, ¿no? Claro, Entonces, yo creo que a veces hay sería como muy feo, ¿no? Claro, no sería absurdo. Entonces nosotros estamos haciendo información, y en la información pues yo llamo a una empresa de lo que sea porque creo que es interesante para nosotros, ¿no? Para la gente y para completar una información o para completar una noticia
o un reportaje, pero no para hacer dinero. Eso se dedican los comerciales y irán en formato anuncio o publireportaje o como lo quieras llamar, ¿no? Pero es distinto. Yo creo que a veces la gente tampoco tiene en las pequeñas empresas esa división en la cabeza, ¿no? El poder acceder, que es un poco todo lo que hemos hablado esta tarde, a los servicios informativos o acceder al resto, ¿no? de los medios de comunicación, que eso sí que tiene que ser vía publicidad, porque si no estaríamos regalándonos. Sí, pero yo, por ejemplo, yo no creo que la gente no nos valore como medios de comunicación locales. Porque, no sé, yo, por ejemplo, en mi caso, es una empresa con una marca muy reconocida. Yo creo que, además, de hecho, el poder que tiene el periódico es su marca, ¿no? Son muchísimos años trabajando en Valladolid con la sociedad vallisoletana, y yo creo que decir que trabajas en esta empresa, pues que te abre muchas puertas, y que como la gente ya la conoce, me supongo que es más fácil decir a una empresa, oye, te voy a hacer un reportaje en Norte de Castilla, que no decirle, te voy a hacer un reportaje en el Murcia online, no sé. Ujú. Ujú. No, me refería más en un concepto de empresa, es decir, como herramientas de difusión me parece muy interesante lo que él decía, a veces pienso que no puedo llegar, ni siquiera hago el esfuerzo, pienso que es que está fuera de mi alcance, puede ser, me parece muy interesante. Puede ser, no, sí. no me refería al no valorarlo, que no me parece discutible en ese sentido, sino el Hombre, que también hay gente que seguramente no le guste el medio de comunicación, eso también, ¿eh? Eso, cuando además uno tiene una marca reconocida, pues te va a pasar que hay gente que le gusta y gente que no le gusta, eso está claro. También te pasa que hay gente que dice, a mí es que no me gusta el Norte de Castilla, ¿qué le vamos a hacer? Pues dices, bueno, pues nada, yo es que no quiero salir en ese periódico, quiero salir en otro, pues bueno, pues nada. No se va a obligar a nadie. Sí, hombre, evidentemente todos valoran más salir en los nacionales. Puedes ir a un bar que ha salido 80 veces en el Norte de Castilla, en nuestra tele y tal, y lo que tiene puesto es un recorte de una vez que salió en el país, Sí, ¿sabe? eso Allí. pasa. Y bueno, pues vale. la incidencia, si yo ahora mismo tuviera un comercio local, de salir si tengo un comercio en la rodilla, de salir en el Norte de Castilla, que puedo tener un target potencial de 40.000 lectores en el barrio, 30.000 en los alrededores, y que me saquen en el país. Claro, que te lea el de Murcia, pues es que no sé. Personas a lo largo del año a comer torrenos a mi local o a comprarme una falda a mi local, yo lo tengo claro. A lo mejor es que no lo sabemos ver de manera global la diferencia que hay o el valor objetivo de cada medio. Sí, un poco rentabilizar la inversión, si al final es lo que vamos. Al final lo otro es muy bonito, ¿no? Que saque el país, bueno, estamos con el país todo el rato, pero el mundo, bueno, el mundo, sea, la ABC, o el New York Times, pues que te saquen en una paginita, tú te la enmarcas, te la pones ahí en tu negocio, fíjate, una vez salía ahí, pero al final, bueno, yo creo que la recompensa directa en forma de clientes, que al final es lo que toda empresa busca, yo creo que es mucho más directa en la prensa local y regional, desde luego, vamos, porque todas las señoras de tu calle lo mismo lo están viendo y lo van a leer. Sin embargo, en el país, pues lo mismo lo leen dos, ¿no? De ahí, de esa calle. Pues. Pero bueno, y lo lee uno de Murcia que vendrá una vez a Valladolid en la vida. Pues muy bien. Que no sé qué os parece, pero sí que es verdad que tenemos ahí como una cultura muy de valorar mucho lo que hacen los demás y muy poco lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos pasa con lo que hacemos local, con lo que hacemos regional y lo que hacemos nacional, porque bueno, lo que hacen en Alemania es la pera o lo que hacen en Estados Unidos. Entonces muchas veces no valoras lo que tú haces, valoras más lo que hacen los demás. Entonces a lo mejor puede pasar que pues, lo que hace otro medio de comunicación, como es de fuera, pues se valora más que lo que se hace el que tienes al lado. No lo sé, puede ser, puede pasar eso, no sé. No sé qué opináis. ¿Tú qué opinas? Sí. Yo para mí el medio local, el periódico local es una herramienta de trabajo, porque además me permite ver lo que están haciendo los demás. Me parece muy interesante. Yo además en mi caso particular, yo me tuve que ir a trabajar fuera de Valladolid, aunque yo estoy de aquí, me tuve que llevar la empresa fuera porque no tenía mercado. Aún así, voy recuperando mercado en Valladolid, en Castilla y León, y para mí el Norte de Castilla en concreto es una herramienta de trabajo. Sobre todo eso, no solamente a la hora de plantear proyectarme a través de él, sino ver qué está sucediendo en la ciudad o qué está sucediendo en la región. Un ejemplo muy claro para mí de la importancia que puede tener el Norte de Castilla es la marca Tierra de Sabor. Para mí, la labor que hizo Norte de Castilla en particular con Tierra de Sabor, incluso con un suplemento los jueves, es brutal, hasta el punto de que yo, trabajando fuera, para mí el Norte de Castilla es diario. Y
En el caso de Televisión Castilla y León, que me gusta mucho el trabajo que hacéis, no tengo el acceso que puedo tener al norte de Castilla, que sí que puedo acceder a él en Madrid. Entonces, yo en el caso mío particular de mi empresa sí que le doy mucho valor a esa herramienta, aparte de informarme y de saber lo que pasa en mi ciudad, pero es una herramienta de trabajo que además le doy mucha importancia. Y según voy abriendo mercados o vamos abriendo mercados en otros lugares, intentamos trabajar con prensa local, porque es lo que nos va a definir un poco cuál es el objetivo de mercado. Porque además hay muchas diferencias regionales a la hora de plantear un proyecto empresarial y de dirigir tu producto y de vender tu producto. Muy diferentes. Entonces, la prensa local en ese sentido es un día, vamos, es un reflejo de a dónde te estás dirigiendo y a quién te estás dirigiendo. No sé si Sí, y tal vez por eso a lo mejor se esté capeando mejor el temporal en ciertos medios locales que en los nacionales. Yo creo que tienen más posibilidades de supervivencia que los nacionales. Aparte de que creo que hay un problema estructural y es que los nacionales están vinculados a corporaciones que han hecho inversiones inviables en otras cuestiones como son televisión y que al final lo está pagando en medio de papel. Y en este caso los medios locales o regionales no han hecho inversiones de tanto riesgo, salvo aquellos que estén vinculados a grupos de comunicación como puede ser el grupo docente, que es donde estáis vosotros, que no sé qué incidencia puede tener luego a la hora de que un periódico local sea viable dentro de la estructura global, ¿no? Eso ya no lo sé. Pero nada, por apuntar, están aguantando mejor el temporal la prensa, los periódicos locales, porque la radio local casi ha desaparecido y las televisiones estamos como estamos, todas. La radio local, la franja ha disminuido de tener casi 2 horas, por ejemplo aquí en Valladolid, tanto la SER como la COPE como Onda Cero, a creo que son informativos de 6 minutos y un programa semanal. O sea que quiero decir que sí que hay los periódicos, porque tenían más arraigo y tienen más historia, sí que están aguantando mejor, pero yo creo que el periodismo local está muy complicado cada vez hacer información local. Sí, pero está mejor que el nacional. Es que está todo complicado, entonces es como quién muy está complicado, peor. sí, ¿Quién pero está bueno, peor? yo simplemente quería ese matiz, porque si nos escucha alguien de una radio dirá, sí, pues sí, estamos genial, si hemos quedado 1 o 2 para hacer la información local solo aquí y antes éramos 8, ¿no? Entonces, solo el matiz. Ya, lo la que prensa pasa sí que ha aguantado, los diarios más históricos. Si tú tenías una plantilla de 10 y ya pasaba a 2, si la tienes de 100 ya pasaba a 60, bueno, sigue siendo 60, que ya Pues son más eso. que 2. Pero nada, era solo un apunte. Bueno, pues con esta reflexión de la importancia que tienen tanto los medios locales como que las pymes se acerquen a ellos, vamos a dar por finalizada la mesa redonda. Agradeceros a vosotros vuestra presencia y por supuesto tanto a José como a Liliana. A vosotros. Gracias.